Vox, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Vox? Bienvenido. Olis, Olis, ¿cómo están? Buenas noches. Ya andamos por aquí, mis corazones. Ya andamos por aquí con toda la actitud el día de hoy para preparar una deliciosa cena. Vamos a hacer unas albóndigas bien sabrosas. Ay, corazón, según yo desactivé las notificaciones, no pasa nada. Vamos a hacer una cena bien sabrosa, corazón. El día de hoy les tengo una receta de albóndigas bien facilita. Lo vamos a acompañar con pasta y vamos a hacer una deliciosa agua fresca de Jamaica con guayaba. Bien perris, así que les recomiendo que se queden para que miren esta receta. Es una receta súper facilita y sobre todo son ingredientes que son nada complicados, así que son para aquellas personitas que son principiantes en la cocina, así que esto no les va a afectar para nada, al contrario, van a decir, uy Ingrid, esa receta estuvo súper mega fácil. Así es, chiquillos. ¿Cómo estás, Vox? ¿Cómo estás? Por aquí anda, ¿quién anda por aquí? Itzelita, ya llegaron las dos pechochas, del chat, mis reinas preciosas, ¿cómo están? Buenas noches. Mis corazones, ya vieron mis corazones que el día de hoy vamos a hacer unas albóndigas bien sabrosas, las vamos a acompañar con una pasta en salsa de cilantro, en crema de cilantro, bien facilita, y vamos a hacer una agüita de Jamaica con guayaba natural, ¿ok? Naturalito, así es que va a estar bien perris. Esta receta, chicas, apúntenlo porque esta receta es bien facilito para aquellas personitas que son principiantes en la cocina, ¿ok? Así es que vamos a darle, chiquillas. A ver. Ah, no, acá tengo el trapito. Un trapito húmedo. Cuéntenme, mis corazones, cómo han estado, qué tal, qué hicieron el día de ayer, cómo se la pasaron. Porque aquí en Tijuana, chiquillas, está haciendo un calorón de locos. Es un calorón así como la Ingrid, bien city. Hoy está súper nublado, todo el día ha estado súper nublado y me creerán que está bien, pero bien sofocado el clima. Los voy a leer desde aquí, mis corazones, ¿eh? Así es que más facilito. Acaba de empezar, así es, mi rey, acaba de empezar. Es que lo programé para ahorita a los 8, chicos, porque dije, creo que ahorita que está todo ese rollo de las olimpiadas y que la casa de los famosos y que etcétera, dije, bueno, ahorita es una temporada tranquilita, vamos a dar tiempecito para no andar corriendo, y dije, creo que a las 8 o por ahorita está súper bien. Así que creo que no ando como que muy corriendo, entonces dije, bueno, vamos empezando bien. Ahorita me he estado acomodando bien estos 2 días y dije, bueno, me parece perfecto. ¿Se dan cuenta? ¿Se nota, verdad, chicos? Si se dan cuenta que por lo regular cuando voy empezando siempre estoy así, como con mucho calor y bien calurosa, pero es porque ando corriendo, porque ya tengo rato queriéndome conectar y porque ando batallando con cositas. Y ahorita, en el otro live de ahorita, ay, bendito sea Dios, mira, me siento bien relax y creo que voy a empezar con todo así como que bien Agustín. Así es, mis corazones. Pues miren, esto bien facilito. Lo primero, chicos, como les dije, vamos a hacer albóndigas, vamos a hacer pasta y vamos a hacer un agua fresca. Miren, aquí tengo la Jamaica. Tengo por aquí, son pasaditos de 100 gramos de Jamaica, chicos, que los voy a poner a cocer con 2 litros de agua. Y primeramente voy a empezar por esto. ¿Por qué? Porque quiero que se enfríe
la infusión de la jamaica para poder hacer el agua. Así es que en lo que preparamos toda la receta de la comidita del día de hoy, vamos a ir haciendo esto, ¿ok? Para que vaya agarrando esa frescura. Miren, chiquillos, vamos a utilizar medio kilo de carne de res para preparar estas albóndigas que van a estar bien perrísimas, perrísimas. Miren, pues empecemos. Ahorita los voy a saludar, mis corazones. Vamos a empezar a poner primero todo el merequetengue. Miren, chicos, aquí están las guayabitas que vamos a utilizar, miren. Unas están maduritas, están súper bien porque le va a dar ese sabor perfecto a esta deliciosa agüita que vamos a preparar el día de hoy, ¿ok? Y luego la jamaica, chicos, está fresquecita porque no se siente, ni siquiera se siente como reseca, todavía se siente como humedita. Ay, 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 está bien deliciosa. Así que mire, con estas dos cosas vamos a hacer una agua fresca bien sabrosa, sabrosísima. Pero ya saben que la Ingrid en lo que prepara su recetita no puede faltar su vitamina C. Eso sí, chicos, esto es para agarrar pilas. Miren, yo la puse aquí, chicos, yo ya la tenía lista, nada más que por evitar tanto espacio no la puse en un plato o algo. Decidí dejarla en la bolsita, ¿ok? Entonces ya directamente lo que vamos a hacer es poner los 2 litros de agua en una cacerola. Lo vamos a poner así y vamos a agregar toda la jamaica, chicos, toda. Agregamos toda la jamaiquita, ¿ok? Espero que sí se alcanzan a ver, mis corazones. Alcanzan a ver súper bien. Miren, la vamos a dejar tapadita y ya cuando esté en el punto de hervor la vamos a retirar, ¿ok? O sea que irva poquito para que se vaya a infusionar. No hay que dejarla mucho tiempo, pues tampoco para que no se vaya a consumir el agüita, ¿ok? Entonces, ya pusimos por ahí la jamaica, chicuelos. Primeramente, ahora sí, viene lo bueno. Vamos a ir picando la verdurita que vamos a necesitar para preparar la carne. Para esto, chicos, miren, bien facilito. Vamos a necesitar 500 gramos de carne de res. Ya les había comentado ahorita, pero les voy a verificar para que ustedes sepan. Pueden utilizar carne de res o puede ser carne mixta, ¿ok? De todas maneras, la carne de cerdo no pasa nada porque como la van a dejar cociéndose, entonces sí va a terminar en el punto que debe de estar. Ya ve que les digo que la carne de cerdo debe de ser bien cocida y tarda más tiempo que esto. Por eso les comento, como es guisado, la pueden utilizar perfectamente. Yo lo voy a hacer así porque a mi esposo se le antojó, chicos. Se le antojó con la de res. Pero bueno, miren, vamos a necesitar cebollitas. Vamos a necesitar ajo, le vamos a poner cilantrito, si ustedes saben que a mí me encanta el cilantro, ok chicos, yo le voy a poner cilantrito, ok, para sazonar. Y ahorita les voy diciendo las especies, que ya saben que a la Ingrid le encanta ponerle un sabor súper riquísimo a todo esto. Primeramente vamos a empezar, chicos, picando la cebollita. Miren. Aquí vamos a poner la carne, ok. Y vamos a poner la carnita. A ver, mis corazones, ¿qué dice por ahí? El mal. A ver, hola, el mal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acompañándonos. Yorcael, hola Yorcael, eso sí me da gusto, Yorcael, verte otra vez por aquí. Bueno, todo me da gusto, ¿verdad? Pero me siento feliz de que estés otra vez aquí con nosotros. Ya tenías mucho tiempo que no venías, Yorcael. Hola, hola, hola. Gracias por venir a visitarnos, Yorcael. Miren, ok, vamos a ir poniendo la carnita por este lado y la voy a poner lo más lejitos que esté de aquí del calor, chicos. Lo más lejos del calor, que lo más lejitos que se pueda para que no se me vaya como consumir la carnita, ok. Vamos a picar cebollita. Ay, mi cuchillo no está aquí. Me traje un extra por si lo necesitaba.
A ver, vamos a leer un poquito mis corazones. Ah, muy psiqui friki, ¿verdad? ¿De qué hablan? Yo aquí con mi novia Reina y nuestras chicas. Héctor, hola, buenas noches. No había visto tu mensaje, ¿eh? Gracias por estar aquí. Saluditos para tu novia Reina y para sus hijos. Un besote y un abrazo. Gracias por venirnos a acompañar una vez más aquí. Miren, pues ya ven, como es siempre la Ingrid preparando puras recetas bien facilitas, bien facilitas. Y luego no sé por qué le quedan re buenas, chiquillos. No sé por qué. ¿Por qué será? No es porque yo las haga, ¿eh? No me echo porras yo sola, la verdad. La verdad. De veritas, de veritas. Miren, chicos. Ok. Entonces, como les comentaba que esta receta va a ser súper facilita para aquellas personitas que son principiantes. Así que, Héctor, dile a Lunita preciosa, que creo así se llama tu hija, ¿verdad? A ver, dime la verdad si no me equivoco. Dile a tu hija preciosa que anote esta receta porque le va a encantar, porque son unas albóndigas bien sabrosas y luego con pasta, chicos. ¿A quién no le gusta la pasta? Ya les he dicho que a los peques les encanta. A ver, pensé que ya venían mis chaparritos por aquí. A ver, vamos a quitar los anillos, chicos. Yo estoy bien a gusto, pero sinceramente siento que no me van a dejar hacer todo aquí viejo. Y ay. A ver, vamos a ver. Ay, les digo que yo sola me traiciono, me voy hasta abajo. Ay, chicos, tengo un calorón como no se pueden imaginar. Dice, nada más pasé a saludar y a dejar mi like. Ay, Yorkael, muchas gracias. Y todavía andas por aquí. Gracias, te lo agradezco. Tú siempre apoyándonos con todo tu corazón. Les agradezco mucho, chicos, si me hacen el favor, si me ayudan regalándome un like, chicos, regálenos un like si les gustan las recetitas, porfis. Así la Ingrid, aquí va a estar ella cocinando, rico. Miren, ay, ya todo me agacho y de todo me rechina, chicos, todo me rechina. Miren, ok, empecemos con la cebollita, chiquillos. Ya saben que la cebolla debe de estar finita, ¿ok? Y más para este tipo de comidas, porque obviamente se lo vamos a poner en la carne para que no se sienta, lo ideal es que no se sienta más grande, o sea, que no le quite el protagonismo de la carne en la cebolla. Entonces hay que hacerla finita porque es carne molida, pues, ¿ok? Para que no se sienta muy grandotota. Cuando pueda quedarme más. Dice, hoy no, porque mañana hay clase. ¿En serio, Yorkael? Bueno, no te preocupes, muchísimas gracias, te deseamos mucha bendición, échale muchas ganas a la escuela y ahí nos saludas a tus abuelitos, ¿ok? Nos saludas a tus abuelitos, esperemos que todo esté bien ahí con la familia. Hay que estudiar, chiquillos, hay que estudiar, no nos queda de otra. Bueno, a ustedes no les queda de otra ahorita que están peques, porque si no van a crecer bien burros, así como la Ingrid, burrísimos. Ahí está, miren. Facilito. Chicos, la jamaica ya está hirviendo. Quiero mostrarles, miren. Ahí ya está hirviendo, lo vamos a dejar así destapado para que se vaya empezando a enfriar lo más rapidito que se pueda. A lo mejor no vamos a agarrar ese punto que esté súper frío, pero pues podemos lograr que mínimo agarre esa temperatura ambiente, ¿verdad? Y mucho más fácil ya con el hielito y todo lo demás va a estar riquísimo. La carne. No, miren. Para no irlos confundiendo, ahorita lo vamos a ir haciendo todo paso por pasito. Miren. Vamos a poner por aquí la cebollita picada. Yo creo que con media cebolla está súper bien, ¿ok?
media cebollita. Ay, yo quiero un trapo húmedo. Quiero un trapo húmedo porque no me gusta muy seco así. Después de esto, ok, dijimos que íbamos a retirar, ok, lo vamos a poner un poquito más por este lado, por acá, allá está un poquito más fresco, sí, por ahí. Entonces, de ahí vamos a picar ajito, chicos. Vamos a picar, yo creo que le voy a poner estos 3 ajos, miren. Estos ajos se los voy a poner. Ay, aunque ay, ya se fue el otro por allá abajo. Como que andan muy rebeldes los ajos el día de hoy con la Ingrid. Miren, este se ve un poquito más grande, pero no pasa nada, ¿eh? Yo le voy a poner 3. Ahí ustedes, si le quieren ir poniendo las mismas cantidades, pues más o menos ahí le van calculando ya saben, deben de identificar cuál es su sabor, chicos, cuál es el sazón que a ustedes les gusta. Eso es lo más importante para poder saber qué es lo que te gusta y no. Porque todos podemos hacer la misma receta, todos. Pero cada persona te lo va a hacer con las cantidades diferentes. Puede ser que a mí me guste con mucho ajo, ustedes con menos. Puede ser que a ustedes les guste sin pimienta y puede ser que a mí que sí. ¿Sí me entienden? Pero la idea ya la tienen. Ya ustedes ya pueden ir agregándole o quitándole, como siempre se los digo, lo que ustedes gusten, ¿ok? De eso se trata la cocina. Hay que experimentar sabores y ahí solamente vamos a saber qué es lo que nos va gustando y qué es lo que no. También acuerden, chicos, que siempre les digo que nunca se queden con una sola receta. Si ya hicieron albóndigas una vez, nunca se queden con esa sola receta que tienen. Acuérdense que aquí en el canal ya tenemos otra receta de albóndigas, pero esa receta está totalmente diferente. Probablemente la preparación de la carne sea casi la misma, pero al final no, chicos, porque le vamos a agregar otro tipo de especies que le va a resaltar otro sabor. Y más sin embargo, esto no lo vamos a hacer en caldillo como aquella que es en caldillo de tomate. Por eso les digo, nunca se queden con una sola receta. No digan, ya hice albóndigas y todo el tiempo las voy a hacer de la misma manera. No, chicos, hay miles de maneras de cómo pueden preparar las albóndigas. Y esta es una segunda receta que les voy a compartir. ¿Sale, vale? Espero les guste muchísimo porque la verdad va a estar bien sabrosona. Quiero ir picando todo, mis corazones. Miren. Cebollita, el ajito lo más finito que se pudo. Ok, y la cebollita. Y ahora vamos a agarrar cilantro. Pero para eso hay que darle una lavadita. Y de una vez, chicos, me voy a ir llevando lo que es el tomate. Denme un segundito nada más, mis corazones, ¿sí? Regreso rapidito. Este cilantro ya no lo voy a alcanzar a guardar lo que me quede, porque acuérdense que vamos a hacer el día de hoy también una pasta en crema de cilantro. Así es que el día de hoy lo vamos a necesitar todo. Así es que no hay necesidad de que lo guarde en un vasito con agua y bolsita, porque ya saben que nos dura, yo creo que me dura más de 2 semanas. Más de 2 semanas les estoy hablando, entre 15 a 20 días el cilantro, así como lo guardo. Y no tiene raíz ni nada. Les estoy diciendo así, chicos, miren, así como está. Nada más. Un vasito con agua, lo meto, le pongo una bolsita y con esto lo pongo en refrigeración y me dura mucho tiempo. Muchísimo. Ahora imagínense si tuviera raíz, no hombre, pues me vuelve a brotar otra vez, así como nos aconsejó Irán por ahí, que Irán, nuestro seguidor, dijo, oigan, preparen el cilantro así con raíz, póngalo en agüita y en cierto tiempo vuelve a brotar otra vez la florecita. Así es que si ustedes lo pueden hacer, chicos, si lo pueden conseguir así, háganlo. Y me cuentan cómo les quedó, cómo fue su proceso, porque yo no he podido tener esa experiencia.
no lo he podido encontrar así. Ok, miren, para eso voy a tomar, pues vamos a decir que un cuartito de un manojo de cilantro, chicos. Vamos a seguir con la recetona. A ver. La cocina mesa verde. Hola, cocina mesa verde. Vicky, buenas noches. ¿Cómo estás, mi reina? Si andas por aquí, dime si andas por aquí, mi corazón. Qué milagro que andas por aquí, Vicky. Chicos, Vicky es una compañera más de este medio, mis corazones. Yo la conozco a ella porque la empecé a seguir en unas clases que tomaba. Bueno, ella tomaba unas clases en YouTube y yo seguía la página esa y ahí empecé a mirarla y no sé por qué me llamó mucho la atención. Y pues de ahí bueno, tal vez ella no sabe que la sigo desde ahí, ¿verdad? Pero vayan a verla, chicos, ¿eh? Por cierto, hace unas recetas bien deliciosas, bien deliciosas. Se llama La Cocina Mesa Verde, chicos. Así es que se los recomiendo. Ellos fueron una de las personitas que me inspiraron a, pues, animarme yo también a andar haciendo este tipo de cosas, chicos, porque a mí como que de principio me daba miedito. Pero como en ese principio ellos eran principiantes también y ellos estaban estudiando y yo miraba todos los videos donde ellos salían en esas cosas y no sé, o sea, me llamó mucho la atención y empecé a buscar esos canales que mencionaban a ellas y así es como la conocí. Le empecé a dejar mensajitos y todo para mimarla con su contenido porque tiene recetas muy deliciosas. Y pues de ahí la conozco, chicos, ¿eh? Así es que saluditos para Vicky de Mesa Verde. El cilantro, chicos, ustedes pueden utilizar cilantro, pueden utilizar perejil. Ok, ya saben que a la Ingrid le encanta más el cilantro que el perejil, chicos, ok, le encanta mucho más. Ustedes lo pueden sustituir, pero ya les dije, el cilantro me gusta más porque aporta a la vez también sabor, no nada más el aroma. Y el perejil siento que aporta un poquito más de aroma nada más. Y el saborcito no es mucho de mi agrado, siento que este me gusta más. Siempre lo digo en cada receta cuando lo utilizo, chicos, pero porque, ay, no sé, es que me gusta. Ay, estarlo oliendo me encanta. Miren, pues facilito y sencillo. Yo les puedo decir esto. Ya tengo, es que no lo quiero ensuciar ni cambiar de lugar, ¿ok? Miren, vamos a ir poniendo cilantrito. Ok. La cebollita. Bueno, se lo voy a agregar todo. La cebollita y el ajo. ¿Sale? Le voy a agregar el huevito. Esto, chicos, esto es bien importante. Ustedes, esto es opcional. Ustedes si quieren le pueden agregar el arroz en crudo, pero yo les voy a decir la verdad, yo sí lo voy a sancochar poquito, esto no va a tardar ni 7 minutitos. Así es que yo voy a utilizar media taza para 500 gramos de carne. En crudo hay muchas personas que lo hacen, pero yo no sé la experiencia. Siento que me va a quedar como más apretada la albóndiga, ¿ok? Así es que le voy a dar una sarcochadita en lo que vamos a ir meneando y agregando todos los demás ingredientes. Ya saben que a la Ingrid siempre se le va el focus y de repente se acuerda que tiene que ir poniendo estas cosas. Ay, la Ingrid siempre y sus cosas. Si es media taza de agua, aparte, chicos, aparte que como no lo voy a necesitar que reviente, pues no necesito que tenga mucha agua, ¿ok? Solamente es para sacocharlo. Ya con eso, y ahorita va a reventar rapidito. Me muero de calor. Fabricio, buenas noches, Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Ay.
Muchas gracias, ya estoy de regreso, dice la cocina Mesa Verde. Sí, mi corazón, acabo de ver que acabas de subir un videíto que andabas aquí en Tijuana, que por cierto te mandamos un saludito, corazón, desde aquí, desde Tijuana. Somos vecinitas, casi, casi vecinitas, mi reina. Sí, mire que andabas aquí, en Tijuanita. Dije, ay, mi Vicky nos anda viniendo a visitar a nuestra hermosa Tijuana. Porque ya les he comentado aquí a mis chiquillos que tenemos unos mercaditos donde puedes encontrar muchísimas cosas y que la verdad está súper padre, nada más que a mí sí me queda un poquito. Fíjense, Vicky viene desde Estados Unidos, creo, y ella sí se viene hasta acá. Y yo que estoy aquí en Tijuana no voy, chicos, ¿ok? ¿Ustedes creen? Regáñenme, regáñenme. Mm. Albi dice, hola Albi, saluditos. Ay, dice que es de Chicago, saluditos Albi desde aquí, desde Tijuana, mi reina. Yoli, ¿cómo estás Yoli? Buenas noches, mi corazón. Llegaste a la mera hora, chingüengüenchona. Vamos a hacer unas albóndigas bien sabrosonas. Una pasta en salsa verde con crema de cilantro. Y vamos a preparar una agüita de Jamaica con guayaba, bien sabrosa, bien sabrosa. Todo bien facilito, chiquillos, para aquellas personitas que no quieren hacer nada complicado o que no tienen tiempo o que apenas están empezando en este mundo de la cocina, ¿ok? Así que ya saben que vénganse con la Ingrid, porque aquí la Ingrid les va a enseñar a preparar cositas súper facilitas, ¿ok? Y también, chicos, vayan con mi amiga Vicky. Vicky también tiene recetas bien sabrosas, que mucho mejor que aprender de las personas que tienen más experiencia, ¿verdad? Porque yo también quiero aprender mucho de ella, así es que yo también voy a estar viendo sus recetas sabrosas. ¿Ok, chiquillos? Hola, suegrita, ¿cómo estás? Dice Fabricio. Hola, Fabricio, muy bien. Bendito sea Dios. No, no nos hemos olvidado de ti, Fabricio. Tú te olvidaste de nosotros porque no nos habías venido a visitar, ¿eh? Qué malo eres. Qué malo eres, Fabricio, ¿eh? Dije, ya, Fabricio se decepcionó, nos abandonó y dijo, no, pues si la Polet ya no está ahí, yo ya no me presento, ¿eh? Eso se llama traición, Fabricio, ¿eh? A la familia no se le abandona, ni en las buenas ni en las malas. Así es que ya somos familia, Fabricio, no nos debes de abandonar. Miren mis corazones, aquí está el arroz ya bien puesto, bien puestito. Ya está más apochadito que nada y me dan ganas de agregarle, sí, que se salcoche más y con ese último chorrito de agua. Okay. Que se seque todo el agüita y ahora sí, mis corazones. Antes de empezar a revolver todo este merequetengue, vamos a empezar con lo bueno de todo esto. Preparar los condimentos por aquí y tenemos la cayenita. Esa Ingrid está bien, sí. A ver. A ver, mis corazones, quiero que esto esté listo. ¿Sabe? Tengo ¿cómo se les dice, chicos? Como un defecto tan grande que con tantito que siento que ya me toqué aquí, que ya me toca, me quiero estar lave las manos. O sea, es algo que, uy, me desespero de mí, pero pues lo hago porque dentro de mí digo, no, Ingrid, ve y lávatelas. Ay, no. No sé por qué. Esto ya está, chiquillos. Ya se salcochó el arrocito que les dije. Hay que dejar que se enfríe. Ok, vamos a dejar que se enfríe y mientras vamos a ir agregando. Ya tenemos cilantro, tenemos cebollita, ajito y los 500 gramos de carne molida de res. Ok, mis corazones, por aquí le voy a agregar... Ay, no, sí. Vamos a agregarle, miren, primeramente, pimienta negra molida. Esa no debe de faltar. Esa es la básica, la súper básica de cualquier cocina, chicos, ¿ok? Y después vamos a agregarle un poquito... No, esta no es. Vamos a agregar orégano. Por aquí tengo orégano fresco. Miren, chicos. Aquí está el orégano. No sé si alcanzan a distinguir. Sí, pirili, ¿verdad? Vamos a agarrar y le vamos a dar una machucadita así con las manos, miren.
¿Para qué? Para irlo moliendo y que no se vayan los trocitos del orégano porque no está muy molido, ¿ok? Está enterito, miren chicos, está enterito, ¿ok? Entonces así lo molemos. Ay, no, esto le da como que una frescura, esto le va a dar una frescura deliciosa a la carne. Ese toquecito fresquecito y delicioso. ¿Ok? Después, chiquillos, vamos a agarrar y le vamos a poner consomé. El consomé, que saben que entre los ingredientes de la Ingrid nunca debe de faltar. Y vamos a agregarle pimienta cayena, chicos. Pimienta cayena. ¿Ok? Pimienta cayena. Y ahora sí, agregamos las piezas de huevo. ¿Ok? Primeramente los voy poniendo uno por uno en un bolsecito porque si lo agrego aquí se me va una cáscara y es un lío. Denme un segundo, chiquillos. Ok, denme un segundo porque si no me gustaría que se me fuera. Ahí va, uno. Yo les recomiendo, miren, como ya se fue una cáscara y entonces ahí ya valió. Entonces vamos a buscar mojar la cuchara. Y ya que está mojadita. No se le quiso pegar. Esto a mí como me sucede, chicos, y es un defecto que yo tengo tan grande porque yo ya lo sé, que la cáscara, como los huevos los tengo fuera de refrigeración, se los comenté, que se pone como que más aguadito y es un rollo. Y yo, ándale, por no abrirlo así porque ya está muy blandita la cáscara. Pero bueno, la Ingrid ya saben cómo es. La Ingrid se pone sus moños y ya valió. Quiero que enfríe un poco esto y para eso pues lo voy a vaciar aquí, chicos, porque este sartén está guardando mucho vapor y calor porque todavía está calientito. Bueno, en la ollita, esta ollita que está igual que yo, ya bien pachichito. Miren, así para que se enfríe mucho más rapidito. Miren, no está cocido, está salcochadito nada más, pero no se lo queremos agregar frío. Entonces lo que voy a hacer es empezar a mezclar estos ingredientes para darle tiempecito a esto. A ver, acá tengo esta, chicos, porque saben que de esa manera así ya no le estoy metiendo mis manotas. Igual lo tengo que hacer con la mano porque pues voy a ponerme todo este rollo de las bolitas, ¿ok? Parece que es bastante huevo, ¿eh? Pero ahorita lo vamos a acomodar con el, ¿cómo se llama? Con el arrocito, chicos. A ver, vamos a empezar a leer por aquí. Vamos a ver qué dicen por ahí. Dice, ¿cómo le haces para que las albóndigas no se desarmen? Dice, por eso me pasa cuando se desarma la bolita. Ay, mi corazón, es que tiene que ser bien, le tienes que poner el huevo y le tienes que poner el arrocito, por eso es bien importante, tienen que ponerle huevo y arroz para que no se les vayan a desbaratar. Esos son los puntos. Hay personas que les ponen pan molido y todo eso, pero no hay necesidad, chicos, no hay necesidad. Con el huevito y con el arrocito te van a quedar bien, pero bien deliciosas. ¿Ok? Como les comento, lo pueden poner en crudo, nada más que les van a quedar más apretaditas, o lo pueden poner así salcochado, que para mí es mucho mejor porque te quedan más esponjositas las albóndigas, no te quedan muy apretadas, pero tampoco se desbaratan. Haz de cuenta que te estás comiendo una croqueta bien deliciosa. Ahorita vas a ver, mi corazón, cómo va a quedar bien sabroso, ¿eh? Ahorita vas a ver, Yolandita. Ahorita vas a ver qué delicioso va a quedar. Miren cómo ya la carne empezó a absorber el huevito. De primero se miraba así como si estuviera muy jugosa, ¿verdad? Y aparentemente da como miedo pensar que van a quedar muy aguadas, pero no.
Ahorita miren chicos, ahora vamos a ir agregando esto. Y bien facilito, mis corazones. Miren chicos, ustedes se preguntarán, ¿qué es el sacrificio de un chef en una cocina? Ok, pues el sacrificio de un chef o de un cocinero es aquellas personitas que no les gusta comer nada en crudo y que de todas maneras lo tienen que probar, y les voy a decir cómo en esta ocasión. Quieran o no, tienen que darle una probadita a la carne. Ok, aunque sea así una mínima chicos, para que ustedes se den cuenta, con esta mínima tocadita van a darse cuenta más o menos el sabor que tiene, si le hace falta más salecita, ya sea condimentos o algo, ¿verdad? Vamos a probar. Yo creo que en mí, yo pienso que le hace falta sal. Y ya con eso, listo. Todo lo demás tiene un sabor súper delicioso. Ya no necesito agregarle nada más. Nada, 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 chicos. En lo que vamos a ir preparando las bolitas, chicos, vamos a ir poniendo en un sartén un poquito de aceite. Ay Dios, ¿por qué hiciste eso, Ingrid? Nunca, chicos, nunca puedo hacer nada bien, chicos. Siempre algo me falla, es en serio. Siempre algo me falla. ¿Por qué? No lo sé. Miren, chicos, qué rica se mira la carnita. Miren ustedes por ahí, nada más. Qué deliciosa se mira. Ahorita vamos a ir preparando las bolitas. Simplemente quiero que preparemos rapidito. Pongamos para ir haciendo la salsita, ¿ok? Y como eso tiene que llevar su proceso de en lo que se van a tatemar. Ay, me dio mucha comezón en la nariz y no me puedo rascar. Aquí están los tomatitos. Aquí están los tomatitos ya lavaditos, chicos. Miren, acuérdense de que siempre debe de estar bien lavadita la verdura para evitar a que nos vaya a dar una mala indigestión, no vaya a ser que al rato traigan un dolorcito de estómago y no sepan por qué. Muchas veces es por este tipo de cosas que se nos olvida lavar las verduras, chicos. Entonces, miren. Ay. Parece que aquí ya está agarrando calor. Vamos a darle una partida a los tomates y los vamos a ir poniendo aquí, miren. Voy a utilizar 5 piezas de tomates, ¿ok? 5. Si tienen tomates bien maduritos, chicos, así como la Ingrid, saquen los primeritos, chicos, y esos tomates maduritos son perfectos para hacer este tipo de comidas, un guisadito, caldito, sopitas, lo que sea, porque ya cuando están así ya no sirven mucho para ensaladas y todo, pero para esos tipos de guisos todavía están muy buenos, así que sáquenlos y aprovechenlos, chicos. Todavía sirven, aún así esté así un poquito madurito como este, sirve. Mientras no tenga un aroma ácido, mientras no esté blanquito, mientras no tenga nada que tenga de descomposición, todavía está bueno. Creo que, bueno. Esto ya saben que la Ingrid le aparta a sus pequeñuelos. Aquí les voy a ir apartando la verdurita. Él me dejó y yo quería hacerlo, maldita sea, esa soy yo, la que aguanta patanes por ser tan buena. Por un rato quiero estar soltera.
Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera. Ajá. Y hasta resiste tu cara, cambiar mi suerte, no me estás tratando, conocerte, dime todo, nada. Miren chicos, vamos a picar también. ¡Ay, perdónenme la vida, perdónenme! Ay, Ingrid, te pasaste de lanza, quita los trapos de ahí. Ah, mis amores, ya no voy a poner los trapos ahí, porque ya me pasé. Me pasé, los moví bien feo. Pero esto no es todo, mis corazones. Miren por aquí lo que va a hacer la Ingrid. Este trapo es para limpiar la tablita aquí. Este es para sacarme las manos por acá, más fácil. Y este es para limpiar. Ay chicos, esto si no me organizo pasa lo que hice ahorita. Y la verdad hago puras burradas. Ahora sí, mis corazones, vamos a picar esta media cebollita. Miren, en 4 partes facilito. Vamos a picar este por aquí. Quiero acomodar aquí algo para poderlos mirar en alguna base. Espérenme un poquito. A ver si esto me sirve un poco, porque si no, ando agarrando con todo. Esta Ingrid nomás no tiene juicio. Ay, ay, qué ricura, así ya los puedo ver bien desde aquí. ¿Ven? Mira, aquí los miro. Deli. Esos ojos de mi solita. Ay, Fabricio. Ojos de muñeca pateada. Miren chicos, voy a retirar un poquito los tomates que ya están así, que ya se cocieron un poquito. ¿Saben por qué? Porque hacer espacio para lo demás, ¿ok? Todavía esto no termina aquí. Lo voy a echar en este porque va a soltar juguito y ese juguito lo quiero. Ese juguito lo quiero y lo necesito. ¡Ay, qué delicioso huele! ¡Dios santo! Ahora sí, vamos a agregarle unos 3 ajitos. 3 ajitos le agregué a los 5 tomates que puse a asar, con media cebolla que estaba en tamaño mediano, chicos, y 3 dientes de ajo, ¿ok? Ahí vamos. Acuérdense que por aquí vamos haciendo las bolitas de carne y las vamos a poner por aquí. Miren, aquí están las guayabas, chicos, guayabitas que vamos a utilizar. Estas guayabitas las vamos a utilizar para hacer el agüita. Ok, y vamos a ir poniendo las bolas. Ok, les dije que nada más iba a hacer algo levecito, no se iba a necesitar tanto merequetengue. Voy, aquí estoy. Miren,
No fue tanto el rollo, ¿verdad? Que las quité y otra vez van para adentro. Es que nomás era para darle un poquito de espacio a algunas cebollitas. Bueno, si ustedes tienen un sartén grande no lo van a necesitar hacer, chicos. Simplemente hacen un espacio con los tomates y ponen las cebollas en el centro para que empiecen a soltar ese juguito y agarren ese como aroma y saborcito como asadito. Medio asadito, ¿ok? No necesita mucho. Entonces, miren, esto así es como está el tomate, miren. Así es como debe de quedar, miren, chicos, así. ¿Ok? Entonces, lo regresamos. Les digo, yo porque mi sartén está chico y le voy a agregar agua. ¿Se alcanzan a ver? ¡Ay, qué rico está! Para esa agüita que le agregamos, chicos, voy a ponerle por aquí un poquito de tomillo con laurel. Bueno, casi nada de laurel, es poquito laurel seco. Esta hojita se la voy a quitar porque ahorita vamos a necesitar laurel, pero ahorita de esta manera distinta. Uy, quisiera enseñarles, si alcanzan a ver. Voy a agarrar un trapito. Es que saben que no quiero que me suceda lo del otro día, chicos. ¿Dónde está Ingrid los trapos? Ay, Diosito santo, ¿qué andas haciendo, niña? ¿Qué andas haciendo, niña? ¿Dónde lo dejaste? No lo sé. Se me va el rollo, chicos. ¿Qué me pasa? Dice, tranquila, ya quité los mensajes. Culinari, ignoraste a Tadeo. En serio, mi corazón, ¿quién es Tadeo, mi reina? Anda Tadeo por aquí, Tadeo, dime si andas por aquí, mi corazón. ¿Qué fue lo que nos dijo Tadeo? Saluditos. No alcancé a mirar, mi reina. El trapito amarillo está en tu cintura. Sí, mi reina. Ah, no, ¿saben cuál ocupaba? El negro, miren. Lo voy a humedecer porque les quiero enseñar esto. No, hombre, si la Ingrid está bien psiqui, ya les dije, chicos. Miren. Miren, chicos, miren. Miren qué delicioso se mira. Así es como debe de estar, chicuelos. Miren, así. ¿Ok? Entonces, como esto ya está hirviendo, lo vamos a dejar, va a reservar un poco, ¿ok? Para que enfríe un poquito y para poder preparar la salsa. ¿Sale, vale? Vamos a dejar por aquí un poquito y mientras nos vamos a ir preparando las bolitas y ahora sí vamos a ir viendo qué nos dicen por aquí, perdónenme. Tadeito, ya me sentí mal porque no sé qué dijo. No dije que lo ignores, estaba de impertinente. Ay, cocinar, mesa verde, Vicky. Ay, sí, muchas gracias, mi reina, muchas gracias. La verdad, no se preocupen, de todas maneras, mire. Miren mis corazones, así es como tienen que hacer las bolitas. Miren. Así es como van a quedar. No sé si alcanzan a mirar bien de ahí, se las arrimo un poquito más, miren. Hagan de cuenta que van a hacer una croqueta y ustedes la van a dejar del tamaño que ustedes quieran, ¿ok? Así. Así. Miren, así yo voy a dejarlas más o menos. Ay, es que, ¿cuánto será que pesará? A ver. Más o menos como unas bolitas de unos 60 gramos, más o menos. Bien facilito. Bien facilito, mis corazones. Alan, hola hermosa, con todo respeto, Alan, buenas noches, corazón, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, Para esos amantes de la cocina, gracias a todas aquellas personitas que están aquí acompañando a la Ingrid a cocinar algo delicioso, chicos.
Gracias con todo mi corazón porque están aquí, miren. Ya saben que la Ingrid les prepara recetitas bien facilitas. Facilitas, mis corazones. Miren, facilito, facilito. ¿Cuántas bolitas me irán a salir? A ver, yo le calculo 3, 6, 9, 12, 15. Vamos a ver si me salen las 15 bolitas con este medio kilo de carne. Ustedes hagan las bolitas del tamaño que ustedes más se les haga de su preferencia, chiquillos, ¿eh? Esta receta va a estar bien interesante, interesante, interesante. Ahorita van a ver por qué, chicos. Vamos a darle un mundo de sabor tan, pero tan delicioso con este preparado tan especial que voy a hacer el día de hoy. A ver, son 1, 2, 3, 10. Sazón mexicano, bienvenido, sazoncito mexicano, buenas noches, ¿cómo estás? Llegaste a la mera hora, Perry Chicuello. Ya llegó un culinari más, mis corazones. Gracias por darle la bienvenida a nuestro culinari sazón mexicano. Ya anda por aquí acompañándonos. Como siempre, Sazón Mexicano es puntual y siempre nos viene a acompañar, chiquillos. Así es que debemos también de apoyar a Sazón Mexicano, ya que él es una personita que siempre nos apoya, chicos. Así es que saben, apoyarnos unos con otros, pero sobre todo de todo corazón, chiquillos, ¿eh? De todo corazón. No lo hagan de compromiso, háganlo de corazón porque realmente quieren ver el contenido, porque realmente quieren apoyar y así. Hagámoslos de corazón. Miren. Ajá. A ver, 1, 2, a ver, 3, 6, 9, 12. Casi, chiquillos, casi me aviento las 15. Pero aquí me quedó un pedacito de carne, se la vamos a poner a esta. Casi me salen 15. Si las hubiera hecho un poquito más chiquitas, como de unos 50 gramos cada una. Uy, esta me quedó grandísima. Es que yo las hice grandes, chicos, grandes, porque el chiste es que salga bien apetitosa. Ustedes miren, si ustedes quieren, la pueden hacer más chiquitas y las pueden hacer más rendidoras. Hagan de cuenta que de una croqueta de esta la pueden hacer ustedes el doble. Y pues ya si son más en la familia, pues ya lo van a hacer más rendidor, ¿ok? Así es que facilito, facilito. Aquí porque somos dos y somos bien glotones y es que dije, las vamos a hacer grandecitas para que salgan bien apetitosas y bien bombonchonas. ¿Ok? Ay, aquí traigo el trapo. Dice mi Yolis, dice, allí traes el trapo colgando. Gracias, mi reina de mi corazón, que me acuerdas porque es en serio, a la Ingrid se le va el rollito y ya nomás no regresa. ¿Quién sabe por qué? Y que no es mentira, mis chiquillos, ¿eh? Ok. Acuérdense que también vamos a preparar pasta, chicos, en salsa de crema de cilantro. Este contraste de sabor que vamos a hacer, chicos, es porque vamos a darle una suavidad con la pasta a estas albóndigas. Y pues para que sea algo delicioso, ¿verdad? Que no esté fuerte. Así que va a estar un balanceo bien, bien perfecto. Entonces, miren, vamos a empezar a poner aquí. Creo que no me cabe el sartén. Espérenme. No me quedé a gusto, chicos, y les di una lavadita.
así, mis corazones. Le ponemos un poquito de aceite y lo vamos a esparcir así, bebé. Que no sea mucho, chicos, tampoco, que no sea mucho aceite, porque acuérdense que la carne suelta su grasita, ella solita tiene su propia grasa, pero lo ideal es que sí engrasen el sartén donde lo vayan a poner, pues para que no se vaya a pegar, porque obviamente pues ya de esa manera va a ser, se van a pegar las bolitas y va a ser bien complicado. Sí, corazones, porque esto lo que vamos a hacer primeramente es que las vamos a dar una selladita por todos los lados, por fuera, a una temperatura media, para que quede con un sabor bien espectacular, así como a la vez caramelizaditas, o sea, riquísimo, riquísimo. Y luego con esa salsita que le vamos a hacer ahorita, no hombre, ¿qué se creen ustedes? Van a comer algo súper riquísimo. Esperemos que esté bien caliente esto, chicos. MG dice que rico, muchísimas gracias, corazón. Mira, facilito, ahorita van a ver cómo estas bolitas las vamos a ir haciendo para que no se desbaraten, ¿ok? Como ustedes ya están viendo, miren, la bolita está hecha y ustedes han de decir, órale, qué padre, ¿verdad? Pero pues obviamente van a decir, órale, Ingrid, pero esto se va a desbaratar. Otra cosa, chicas, si ustedes lo quieren hacer primero, ponerlas en agua, les recomiendo que le pongan el agua a hervir primero y cuando el agua ya esté hirviendo le vayan dejando las bolitas, pero las van a dejar caer ahí en donde ustedes las vayan a dejar, donde quieran que caigan así, las van a dejar caer despacito para que no se vaya a desbaratar, ya que el agua esté hirviendo, ¿ok? Y así van a ir poniéndolas por separado, evitando que se vayan a amontonar, para eso, para que no se mezcle. Ya después de eso, chicos, que se les consuma el agua, entonces pueden agarrar y darle la sellada. Si las van a hacer en salsa de jugo de tomate, pues entonces ya nada más agregan la salsa, pero ya van a estar un poquito precocidas las albóndigas, ¿ok? Les doy esos tips para que las personitas que no lo quieran hacer en aceite lo pueden hacer de esa manera, ¿sale? ¿Vale? Pero bueno, ok. Miren, chicos, parece que esto ya está caliente. Vamos a hacer una pruebita con un pedacito de carne. Ya. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Voy a empezar a poner las bolitas, como les comento, lo más separadito que se puedan para darles una selladita, ¿ok? Empezamos en el centro. Procuren no poner tan amontonadas porque les van a ir dando vuelta y hay que evitar a que no estén muy, que tengan espacio, pues, para que así les puedan dar la vueltita de una manera más fácil. Vamos a ver esta, porque acuérdense que les digo que se empieza como a pegar. Ahí está, ya se esperó un poquito. Hay que dejarle aproximadamente unos 7 minutitos más o menos por cada lado, chicos, para que se vaya sellando y al mismo tiempo vaya agarrando calor hacia el centro de pues ahora sí, de la croqueta esta, chicos, esta croquetita de carne molida, ¿sale? Una vez que ya agarró calor el sartén, es bien recomendable bajar la temperatura para que no se vaya a quemar la carne. No queremos eso, no queremos que se pegue, no queremos que se vaya a desbaratar así. Vamos a ir viendo. Está así.
Yoli, mi corazón, en agua también las puedes hacer, mi reina. Así como les comento que, bueno, no sé si a lo mejor ya me habías preguntado antes, es que ya les dije que no sé por qué me llegan un poquito retrasaditos los mensajes. De hecho, ya lo desactivé, que no queden en revisión, chicos, para evitar a que se vayan a quedar en espera y ustedes no piensen que a lo mejor no los leo, porque sí, la verdad sí se me pasan muchos, ¿verdad? Pero bueno, sí los puedes hacer en agua, mi reina, así más, bueno, si lo quieres deshacer de esa manera, también lo puedes hacer. Así como les comenté ahorita, ponen a hervir el agua primero y ya después la van poniendo. Hay que evitar estarlas moviendo mucho tiempo, también eso es muy importante, chicos, porque si no sí se nos pueden abrir y se nos pueden desbaratar. Acuérdense que queremos que quede compacta esa croquetita y pues para eso no debemos de darle mucho movimiento, lo menos que lo podamos mover. Así es que hay que ir calculándole cómo lo vamos a ir dando las vueltitas y sus tiempos, ¿ok? A nivel en la temperatura del sartén, chicos, porque también a temperatura media, si se empieza a bajar mucho la temperatura, pues se están cociendo nada más y sí se pueden poner blanditas y se desbaratan. O sea, hay que tratar de mantenerla que esté muy caliente y una vez que ya sientan que el sartén está caliente de más y las está quemando, bájenle un poquito y ya que ustedes empiecen a sentir que disminuyó, le vuelven a subir para evitar eso, o sea, evitar a que se les vayan a desbaratar, ¿ok? O que se les vaya, como les comento, si está muy bajito se van a cocer, se van a empezar a abrir, si está muy fuerte se van a empezar a quemar nada más también, entonces hay que estar nivelando la temperatura nada más. Y es facilito, no es muy complicado. Amor de mi vida, ya vienes conmigo, mi amor. Sí, pero es que debes de entender una cosa. Las mujeres no nos entendemos a veces nosotras solas y tú me tienes que tener paciencia porque yo soy tu esposa. Así yo te tengo paciencia a ti. ¿Verdad que sí, chicos? Me debe de comprender, me debe de tener paciencia. Paciencia, señores, paciencia. Dice, ahora sí soy el amor de tu vida. A veces me levanto así. Así. No es cierto. Yo siempre tengo carita así. Yo no hago nada, es que yo ni siquiera le hago nada y a veces él piensa que yo estoy enojada nada más porque yo estoy seria. No, chicos, es que se les digo la verdad, a mí, ya estoy toda desconchinflada, ustedes no creen esas cosas, pero yo estoy bien desconchinflada. En las mañanas, bueno, tengo mucho tiempo, chicos, y les estoy diciendo de ya aproximadamente entre 2 o 3 años, que batallo mucho y me duelen, ay, me levanto como entumida de los brazos y así. Sí, mi amor, y me duelen muchísimo y entonces me levanto bien tensa, chicos, y necesito como estar haciendo estos movimientos y ya después de rato se me quita y hasta empiezo a sentir como hormigueo y hasta comezón en el cuerpo de como que me empieza a circular la sangre. Y yo batallo de eso tanto como todos los días al despertar en los brazos o las piernas. Eso es algo que traigo ya conmigo todos los días y a veces me hace levantarme, pues no de malas, pero ando incómoda porque mi cuerpo no está bien, pues, y no tengo ganas de hablar para nada. Dice mi esposa, ahora sí me amas porque a veces no hablo todo el día, pero es que no me siento bien. Y pues ni modo de estar así con mi cara de fuchi fufuchi, mi amor. Ahí te pone un Francisco, que si no te quieres casar con nadie. ¡Francisco! ¿Cómo de que no, corazón? ¿Cómo de que si no me quiero casar? Mira, yo a mi marido no lo suelto por nada, mi corazón, porque sabes una cosa, nadie me va a aguantar como él, nadie, así es que no te lo recomiendo, ni pienses en esas cosas. Amor mío, mira, qué delicioso que estas croquetitas como están quedando, mi amor. Miren, chicos,
Yo nomás quiero que ustedes miren, para que ustedes se den cuenta que no se desbarata. Mira, Yolis, mira mi reina preciosa. Mira qué deliciosas se miran. No se desbaratan, ya están selladitas así. Y ya lo que voy a hacer es que las voy a empezar a retirar. ¿Ya se dieron cuenta? No sé si me favorece un poco la luz o no, mi amor. A ver ustedes, ahí, ¿verdad? Como que hay un poquito más de luz. Miren, chicos, la croqueta esta. Ahorita les voy a enseñar otra. No, esta le falta un poquito porque si la estoy moviendo, como les comento, se va a desbaratar. Esta le falta un poquito, esta otra. Acá está otra, chicos, miren. Miren, chicos. Miren. Ay, quisiera agarrarla con la mano. Ay, está bien caliente. Pero está bien sabrosa, ¿eh? Estas ya las voy a sacar. Estas ya las voy a ir sacando y las voy a ir poniendo aquí. No pasa nada. Aquí no pasa nada. No está sucio. Aquí mismo era la carnita. Mi amor, ¿te fuiste? No, que ibas a estar aquí conmigo. No le hagas caso. ¿Quién dijo eso de mí? Si ya sabes que yo nunca te dejo por nada del mundo. Nadie me va a aguantar como tú. Sí. Ahora miren, es lo que les digo. Ahí va la prueba de lo que les acabo de mencionar ahorita de las croquetas, chicos. Miren la prueba de lo que les digo. Si la temperatura, amor, todavía le hace falta, todavía no están listas. Si la temperatura ustedes no la nivelan, esto va a pasar. Se va a empezar a quemar un poquito, pero no pasa nada. Todavía le falta la parte de abajo. ¡Ay! Miren, es lo que les digo. Si se cose y la estamos moviendo, se va a desbaratar. Ahí está la prueba, chicos. Ya vieron, vieron. No pasa nada, es una croquetita. Como nada más cayó ahí, ahorita se alcanza a sellar. Mira, ahorita la Ingrid la va a sellar otra vez. No pasa nada, se alcanza a sellar. Pero sí les recomiendo eso, chicos. Aquí están las pruebas de todo lo que les estoy diciendo, ¿ok? Para que vean que no es mentira. Aquí se prueba de todo. Amor, vente mi rey para acá conmigo. Dice, se mira rica la albóndiga, es verdad. Dice el arroz, dice bien bonita, se mira crujiente. Sí, mi corazón, y ahorita con la salsita que le vamos a poner, uy, va a quedar bien sabrosa. Todavía le falta, ahorita lo único que estamos haciendo es sellarlas. Si a ustedes, hay personas que les gusta la carne a término medio, así es que hay personas que si les gusta así, así está perfecta y se la pueden comer con algún puré de papa. O tan solo así solitas con alguna pasta que esté bien, pero bien bañada de salsa de crema para que esto no quede así solita reseca, ¿verdad? O con ensalada o con alguna otras cosas que ustedes la quieran acompañar. Pero así está perfecta. Y si no, no pasa nada, chicos, está sellada. Ahorita con el caldito se va a terminar de cocer perfecto por dentro y va a quedar bien jugosa. Acuérdense de la temperatura, chicos. Esta quedó perfecta. Miren, si se pueden dar cuenta, esta bolita de carne, esta albóndiga quedó perfecta, miren. No está quemada, no nada. Este lado se alcanzó a dorar un poquito más, pero no tiene ese sabor quemado. Claro que no, o sea, está doradito, súper rico. Y pues esta otra doró un poquito más. Ya se dieron cuenta porque no bajé la temperatura a su tiempo, pero no pasa nada, quemado no está, sino al contrario, está nada más dorado. Amor, ¿cómo te parecen estas albóndigas? También. ¿Cómo están quedando, mi vida? Se dice el Chihuis Domínguez. Hola, ya llegué por acá, mi hijo. Chihuis Domínguez, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por venirnos a acompañar, Chihuis. Nos llena de mucha emoción que vengas y nos acompañes. Chiquillos, déganle la bienvenida a Chihuis. ¿Saben por qué?
les voy a decir una cosa tan importante que Chiwis hizo por nosotros y que me siento súper, súper, súper feliz y bien agradecida. Pues resulta que nos hizo un clip en TikTok y la verdad recibimos muchísimos comentarios muy bonitos y me siento súper feliz. Muchísimas gracias, te agradezco con todo mi corazón y sabes que siempre voy a estar bien agradecida, ya que esas cosas, corazón, se agradecen muchísimo con todo el alma porque no cualquiera se toma el tiempo para estar haciendo ese tipo de cosas y que tú te hayas tomado ese tiempecito para hacer eso para nosotros, a mí me llena de mucha felicidad y la verdad me siento, como te digo, siempre agradecida contigo. Gracias, gracias, gracias por ese gran detalle que nos hiciste, ¿ok? Así es que vayan a ver, chicos, vayan a ver en TikTok. No sé cómo está, creo que está como Chiwis, busquen a Chiwis. Así es que hace contenido también y la verdad, ay, me siento súper feliz. Cuando miré esos mensajitos, la verdad me volvió a la vida. ¿Qué pasó, mi amor? Es que me ibas a decir algo, ¿verdad? ¿No? No, ¿para qué? ¿De qué era, mi amor? No, dos que preguntan si dijiste. Ah, de que si tienes OnlyFans, no hagas caso a esas cosas. También te mando saludos. Yo, ¿qué caso voy a hacer? Ya no me entiendo ni caso. Ahora, Qué ricas bondiguitas, gracias, Chiwis. Van a regresar el primer día, no duran un día cuando van a regresar. ¿Y me van a regresar en el primer día? Sí. Échame porras, ¿eh? ¿Por qué, amor? Porque dices que me van a regresar al primer día, si yo me porto bien. Yo me porto bien. Ahora hay que subirle un poquito. Miren, chiquillos, vamos. Me va a quedar unos 2 o 3 días un día. Porque son muchas. Mira, eché el líquido ese, amor, y nomás no. Abriste la puerta del balcón, ¿verdad? Traigo el flip. No, para que estoy haciéndote la comida, mira. Ahorita las voy a cambiar de lugar estas. Es que en realidad no las voy a dejar aquí. Aquí lo tengo yo, amor. Sí, acuérdate que te estoy diciendo que acabo de echar. Solia dice, prefiere tener. Solia dice, o Soya dice, prefiere tener poto o pechugas. ¿Qué es eso? Forma, sí, ¿verdad? Forma. Dice Chiwis, el videito que menciona Ingrid lo pueden buscar en el usuario de Chiwis Domínguez. Ay, sí, corazones, vayan a ver. ¿Ya vieron? Usuario de Chiwis Domínguez ahí en TikTok, chicos, vayan a verlo. Y no nada más tiene ese videito, tiene mucho, mucho contenido. Está bien padre. Vayan a verlo, chicos. ¿Cuál, mi amor? Ahí está, acá no se ve. Pero no puedes dejarle pegado por la... Ajá, y yo ya eché. ¿Por qué dices que has de querer que comas mucho? Ay, amor, es que hice medio kilo de carne. Se pone la potasio que no va a poder estar aquí. Pues. La tomatilla. Dice, ay, dice la del pozole de lavadero. Ay, sí, creo si dices algo así, creo que sí, no sé de Chiwis. Eso de pozole de lavadero me da risa. Porque yo pensé que era una broma, chicos, pero resulta, yo dije, pozole de lavadero, dije, ¿qué están diciendo? Pero creo que eso lo dicen así en TikTok, algo así, ¿verdad? Ay, yo estoy medio tontita, chicos, porque no crean que estoy muy así, como muy actualizada en esas cosas de las redes. Pero más o menos me dio una idea por un videito que subió Chiwis, donde decía una persona que estaba comiendo pozole de lavadero. Y ahí es donde supe. Vale. Nada. Ernesto Solito nos saludos y traemos la salud de Santa Mónica, California. Ay, saluditos desde Santa Mónica. California. Desde saluditos hasta Santa Mónica, California, para Ernesto Solís. Ernesto Solís, muchas gracias por estar aquí acompañándonos.
Suscríbete, Ernesto, suscríbete para que nos acompañes, acompáñanos los lunes y los miércoles. Mira, aquí vas a aprender a hacer recetitas caseras, bien facilitas, sencillitas, con un toquecito bien sencillito, sencillito. No vas a necesitar muchos ingredientes y mira, van a quedar bien deliciosas. Y sobre todo si eres principiante, quieres sorprender a la novia, a la esposa, a la mamá, a quien tú quieras sorprender, va a ser el lugar perfecto porque son recetitas que no son nada Mariale, complicadas. te ¿Ok? mando Aquí vas saludos. a aprender a cocinar, ¿sale, vale? Desde Pensilvania. ¿Quién, mi amor? Mariale. Mariale me dice, hola, saludos de Pensilvania, una nueva suscriptora. Mariali Melo, hola Mariali Melo, saluditos desde Pensilvania, una suscriptora nueva, muchísimas gracias, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Ay amor, ya se me hizo agua la boca con estas croquetas de carne. Es que sabes que si te llegan primero. Dile creo que- al M que hace que no tienes dónde están, que si, ¿por qué te preguntan? Es que sabes que, amor, yo vi que, por ejemplo, cuando buscan, cuando se meten a hacer alguna búsqueda de algo y buscan OnlyFans, el algoritmo recomienda mis videos. ¿No será por eso? Es que yo haz de cuenta que tú tienes la manera, cuando eres creador, tú puedes mirar de dónde te miran o cómo es como encuentran tus videos, ¿verdad? En las métricas. Entonces haz de cuenta que yo miré que decían que buscaban OnlyFans y así es como encontraban mis videos y dije, ah caray, y dije, qué raro que tiene que ver las recetas de cocina con ese tipo de contenido, ¿verdad? Esperemos que por eso sea la pregunta, mi corazón, pero no, gracias a Dios no tengo necesidad de esas cosas, lo respeto muchísimo, respeto a las personas que lo hacen, no me admiro, pero la verdad no, aquí somos... Aquí somos recetitas caseras, facilitas. Y es contenido, más que nada, es un contenido familiar, corazón. Así es que quédate para que aprendas a cocinar. No aprendas cosas malas de la vida. Dice Jan Ramírez, saluditos, saluditos Jan Ramírez. Te manda saluditos también mi esposo. Gracias por venirnos a visitar, Jan. Oye, ¿qué crees, Jan? Pues resulta que comimos el arroz después que te dijimos, ¿verdad? Y, ay, me quedó un cilantrito y quedó buenísimo. A mi esposo le gustó un montón, ¿verdad, mi amor? Mi esposo le gustó un montón ya después. Salúdamelo a Sazón Mexicano. Saluditos, saluditos, dice mi esposo que les manda saluditos. Es que dice, amiga Ingrid, no es por eso que dice que este compa anda por otro lado del... Déjalo feo para que te saluden. No, puede comer. ¿Eh? Puede comer, Ok, ya que vayas a comer para que los saludes a los chicuelos. Para que les digas si te gustó o no te gustó. No, de ese tema ya no quiero hablar de ese tema. Es que no tiene caso que muchas gracias a Sol Mexicano. Como que se caramelizaron, ¿no? Las croquetas, las albóndigas, sí. Ay, perdón. Salud. Gracias. Sí, no, es que no me quiero enfocar mucho en esos temas, al contrario, Sazón Mexicano, muchas gracias. Ay, amor, ¿cómo voy a decir que sí tengo si es mentira? No. No, porque hay personitas que sí me preguntan cosas bonitas y cosas importantes. ¿Para qué les voy a hablar cosas que no son bonitas para ellos? ¿Verdad que sí, chicos? ¿Verdad, chicos culinaris? Amor, aquí andaba nuestra amigocha. Bueno, mi amiga, es que yo le digo mi amigocha porque siempre veo a la mesa verde, ¿verdad, amor? A Vicky, siempre te menciono de ella, ¿verdad? Y nos vino a visitar, Vicky. Dice, nada, de mesa verde. Sí. Y sí me dijo ella que alguien estaba poniendo cosas feas que no pusiera caso. Se pone Héctor Osuna, culinaria, mi novia Rey y nuestra hija te queremos mucho a ti y a tu esposo. Qué buena onda es tu esposo, que te bendiga a ti y a tus seres queridos. Muchas gracias y saludos ¿cómo se llama? Al Héctor Osuna. Héctor Osuna, muchísimas gracias, Héctor Osuna. Igualmente saluditos, dice mi esposo que muchas gracias, que igualmente te mandamos saludos. Y gracias por todo el apoyo y ese cariño que nos brindan, ¿eh? No, amor, es que tú piensas que eres así. Pero... Lo digo sarcásticamente, sarcásticamente, ¿no? sí.
No, lo que pasa es que mi esposo, es que saben que mi esposo se considera una persona como muy duro, es muy, ¿cómo se dice, amor? Como muy duro y muy leal a tus pensamientos, ¿verdad? Muy leal. Ajá, pues o sea, y dice él que, ay, que él es muy, que no es muy no sé qué, que no sé qué. Le digo, ay, cállate, ni digas esas cosas. Miren, chicos, esto no se va a quedar así, mis corazones. Esto no se va a quedar así. Esto lo vamos a reservar por este lado. Ay, ay, ay. Imagínate las rellenas de Ay, de quesito. queso Filadelfia, ¿no? Uy, no, ni digas esas O cosas. queso para que salga. Rellenas esas croquetitas con trigo y rellenas de queso. ¿Qué andas haciendo? Ok, amor, mira. Ay, ya se alborotó esta loca aquí. ¿Qué onda? Ay, no, me pasó hace rato, no sé eso. Sí, ay, mi amor, pero te voy a hacer una agüita de Jamaica con guayaba bien perris. Miren, chicos. Pues aquí viene lo que... La cocina mesa verde que dice, estoy en Facebook, TikTok, Instagram y aquí YouTube. Ahí va quedando las albóndigas. Ay, mi corazón, gracias. Sí, mi reina, ya van a quedar las albóndigas bien, bien facilitas. Miren, pues miren, la carne ya se las mostré. Vamos a poner por aquí, ay, la salsita, los tomates. Vamos a utilizar estas pinchitas que tengo por aquí. Mi amor, no te vayas a ir, ¿eh? No queda chismoso. ¿Y por qué de chismoso? No, ¿cómo decir? Pues. Ah, yo nomás te doy carrilla, pues. Miren, chicos. Todavía está caliente, aunque ustedes no crean, ¿De qué ¿eh? chilito va a hacer la salsa? ¿Eh? ¿De qué chilito la va a hacer la salsa? Ah, ahorita vas a ver. ¿Tú trajiste el cascabel o no? No, esos no habían ahí. Ay, esa cosa no me deja, amor. Te dice Petra Carrillo, te dice, qué bien, les mando bendiciones. Muchas gracias, ¿verdad? Igualmente. Ay, muchas gracias, Petra, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Igual saludos para Chihuis, hay que saluditos del buen Jonas, pero también lo había visto también el video. Sí, lo miré. Sí, lo envío saludos, hola, muchas gracias. Chiwis, dice mi esposo que igualmente saluditos para ti, que muchísimas gracias. Dice que sí miró el video y que te agradece mucho por ese gran apoyo que nos estás brindando, ¿eh? Gracias, gracias. Y es verdad, aquí está, aquí está. Nada más que no se rima, no se rima a esta área de la cocina. Pero ahorita. Aquí está mi corazón, leyéndolos, ¿eh? Mi corazón. ¿Verdad, mi amor? Miren, aquí ya les puse ajito, cebollita y el tomate. Acuérdense que al momento... Cuidado con las albóndigas que están en la orilla de la estufa. Ah, sí. Muchas gracias. Gracias por decirme, porque la verdad sí, la Ingrid ya saben que está medio psiqui. Cocina verde y yo, que cuidado. Uy, sí es cierto. Sí, cocina. Ay, Vicky, perdónenme, sí es cierto. Están muy a la orilla, ya saben que la... Ay, imagínense donde se caigan las albóndigas, ya valió cacahuate y la receta. Pero miren, chicos, acuérdense que pusimos a asar 5 tomates, media cebolla mediana y le pusimos los 3 dientes de ajo. Al momento de agregarle la agüita le pusimos una pizquita de tomillo con hojas de laurel seco, ¿ok? Bueno, entonces para eso le vamos a agregar a esta una cucharadita de pimiento o papicra, no sé cómo lo conozcan ustedes, para darle ese color, ¿ok? Para darle ese colorcito un poquito más intenso. Le vamos a poner su respectivo consomé. Yo le voy a poner 2 cucharaditas. Vamos a agregarle pimienta entera. Ok, aquí está la pimienta, chicos. Ok, la pimienta. El consomé ya tiene ajo, cebollita. Y sería... Ah, no. Aquí está, chicos. Y por este lado tenemos chiles chipotles. Ok. Ahí te comenta, dice la señora de cocina de Mesa Verde, dice, estoy al pendiente. La potasio dice Ingrid, voy a mimir, que ha sido a dormir, hace rato le está diciendo. Ay, Alecita, ya te vas a ir a dormir, mi reina. Muchas gracias por habernos acompañado, corazón. Héctor Osuna te pone, mi novia Reina y yo estamos unos ricos cafecitos, algo así, ¿no? Como que toman un cafecito.
Dice que están juntando dinero que pues, para venir para acá para Tijuana en diciembre o julio del otro año. Dice que ya se le está antojando, dice, ya se le está antojando culinario. Y te manda muchos corazoncitos. Y dice, nuestra hija les manda esto, los corazoncitos, la niña. Ay, corazón, muchísimas gracias, Héctor. Pues provechito con el café, ya ni me digas porque a mí también ya me entró la de la depre, ¿eh? O sea que de prepararme un cafecito porque sí se antoja para andar bien pilas, ¿verdad? Ni me digas, amor, si se te antoja a ti, ahorita me voy a hacer un cafecito, ya me antojaron. Y mi corazón, tu hija se llama no, tu novia se llama Reina y tu hija se llama Lunita, ¿verdad, Lunita? Gracias, mi reina, también te mandamos muchos corazoncitos, mi corazón. Mira, apunta la receta, mi niña, para que les prepares unas albóndigas bien sabrosas a tus papis. Miren, chiquillos, el chipotle ya sería lo último y ahora sí vamos a llevar a licuarlos, ¿ok? Estoy tratando de que no se me vayan los cucos, chicos, acuérdense, porque luego se me olvida que le eché aquí. Pero bueno, lo bueno que tengo a mi esposito, que luego él también me ayuda y me recuerda. Bueno, chiquillos, vamos a llevar a moler todo este merequetengue, que la verdad va a estar bien sabroso. Ya Ramírez que dice que de hace rato puso que te ha mandado otra receta y ya te puso un paquete de fideos en especial tallarín. Pollo, la parte pues, que tú prefieras, tomate, cebolla, ajo, zanahoria, ají. Sí. Panca, chícharos o alberjas, algo así, pimienta, comino, hongos y laurel. Ay, Jan, muchas gracias. Aquí está, mira, aquí mi esposo y yo estamos viendo la recetita. Sí, Jan, gracias por repartirnos todas esas recetitas tan sabrosas. Miren, chicos, para que no quedarme con las ganas de echarle, le voy a agregar un pedacito de cilantro, no hay que ser. Ya sé que tiene cilantro eso, pero la salsita yo sé que le va a dar un sabor más delicioso. Dice Nayan ya me dice, hola, nueva suscriptora. Del fruto de que casi se caen las albóndigas. Hasta me suscribí. Ay, Anaí, muchas gracias, mi corazón, gracias por suscribirte. Sí, es que piensa, no, mira, no se caen aquí. Ah, sí, estaban como por aquí así, ¿verdad? Pero no, mira, aquí ya están en el mero punto donde no se van a caer. Vamos a llevar a moler, les voy a hacer un poquito de ruido, nada más rapidísimo, ¿ok? Voy a hacer ruidito, mi amor, ¿eh? Ay, me muero de calor. ¿Tú no, mi corazón? Yo también me asusté cuando vi las albóndigas en la orilla del estufa. En serio, Yoli, qué bueno que me dijeron mis corazones, porque la verdad, a mí luego, si es en serio, a mí se me va el cucus, ya saben que estoy medio así, y sí se me pueden caer. Ya ven, porque ustedes sí me ayudan, chiquillos. Miren mis corazones, les quiero enseñar esto. Miren esta salsa. Y Irán dice, hola guapa, ¿cómo estás? Dios te bendiga, que tu familia, bendiciones, échale ganas, mi amiga. Iram, hola Iramcito, buenas noches, gracias por venirnos a acompañar, saluditos, mira, estamos a punto de agregarle la salsa a estas ricas albóndigas que preparamos, espero que hayan visto ustedes por ahí, chiquillos. Miren, pues ya pusimos el sartén, ¿verdad? En el sartén lo que vamos a hacer ahorita, chicos, es agregar vamos a agregar todas las croquetas de carne. Y las vamos a poner bien facilito. Yo lo voy a hacer con la mano, si ustedes quieren hacerlo con unas pinzas, como sea. Pero es más rápido, chicos. Dice Sazón Mexicano, dice que te recomienda, te da un tip
que siempre a las salsas que le pongas un toquecito de aceite de oliva, que para que haga bien digestión, algo así. Ah, ok, No me la Sazón, sabía, ¿no? gracias, Sazón. ¿Ya te lo sabías, mi amor? No, no me la sabía. Ay, Sazón, muchísimas gracias por darnos ese tip. Es muy bueno. Créeme lo que mi esposo lo va a tomar en cuenta, ¿eh? ¿Verdad, amor? Sí. Y más que nada que tú eres de tu estomaguito muy delicado. No digas que soy delicado. Yo soy No, pues es que luego te enfermas del estómago, pues de ¿cómo se llama? De que comes cosas y luego dices, ay, ya me recargó el estómago. Miren, chicos, ahora sí ven lo bueno. Vamos a empezar a agregar toda la salsita. Dice David, dice, hola a todos, saludos. David, bienvenido. Gracias, David, bienvenido, bienvenido. Saluditos, saluditos por estar aquí. Mira, amor, ¿cómo está la salsita esta? Amor. La verdad quedó bien rica, Martín. Martín, rin, rin, rin. Rin, 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 rin. Con esta. Se me acuerda que la comida de la India sí sabe con pasó. Como este sazoncito. Sí, porque los ingredientes, ¿le hiciste tú? No. Un poquito de agua, chicos. Hay que procurar que no esté muy espeso, obviamente porque lo vamos a dejar hirviendo aproximadamente que son unos 20 minutos para que se empiece a cocer por dentro bien la carne. Como les digo, ya está cocidita, pero está por dentro, está en un término medio. Entonces lo que queremos hacer es que agarre la carne, empiece a agarrar el juguito de la salsita que preparamos, que la verdad no se pueden imaginar, tiene un sabor, el aroma y todo está bien delicioso. A mi esposo ya le di a probar para que se dé una idea de lo que se va a comer, Héctor Osuna, dicen que quieren conocer Tijuana Norte, Tijuana Sur, pues yo creo que la Baja Sur, ¿no? La Baja Sur. Baja Sur y Baja Norte. Ajá. Y fuimos a trabajar mi novia Reina y yo a un ingenio, no sé, o de ingeniero, no sé qué quiera decir. Ajá. Es que no, como que no le entendió bien. Y dice, y nos tocó a nadie, pero estamos, gracias a Dios, estamos vendiendo dulces y botanas. Ay, en serio. Léelo, porque tú no entiendes, porque, A ver. pues, tal vez yo como te lo digo así pausadón. ¿No? Dice, queremos conocer Tijuana, dice, o Norte Tijuana, o Norte Tijuana Sur. Dice, fuimos a trabajar, bueno, me creo que dice que vinieron a trabajar aquí en el sur, su novia Reina y yo, y uno ingenuo y no nos tocó a nadie, pero estamos, ay, no entendí muy bien, corazón, pero creo que me quisiste dar a entender que no tuvieron buena suerte en algún proyecto o algo que iban a realizar, ¿verdad? Que ahorita están vendiendo dulcecitos y todo eso. Sí. Te deseamos mucho éxito y Reina, échale muchas ganas, mi corazón. Siempre, siempre lucha por lo que quieren. Así es que a lo mejor esto es una patadita para a lo mejor algo bueno que viene para ustedes, ¿ok? Dice que me saqué la lotería, dice, no, hombre, hombre. Irán, dice Es que... que eres muy buena persona y todo, pero también eres muy brava. No te Yo no muy- digo que te van a regresar porque siempre estás echando cosas. Ay, amor. Y dice, no, pero no te hizo nada malo, pues, eres de esas haz de cuenta que era un chihuahuita así. Haz de Miren, cuenta. chicos, las hojitas de laurel. Está loquito, no le hagan caso. Ahí dicen que soy como un perrito chihuahua, que luego me enojo y soy así. Dice, No le hagan caso, está loquito. Dice, no sé qué es más rico. Dice, Vic, dice, no sé qué es más rico, tú o la comida. Ay, corazón, no, por la comida. No te dejes Dice- llevar por apariencias dice- que no son, dice- corazón. Dice Claudio Máximo, dice, hola, que tu marido salud en cámara. Ah, sí, conocernos, saludos de Argentina. Ahí que vaya el video, el otro. Mira. Ahí está Unas hojitas de laurel, chiquillos, ¿eh? Ahorita le voy a llevar su comidita, ahorita los va a saludar, chicos, no se preocupen. Ay, sí es cierto, chicos, vayan a ver la receta que preparamos. ¿De qué fue, mi amor? El lunes. ¿No te acuerdas? Ah, mentira, E hicimos... Ay, ¿cómo le va, mexicano? No sé qué el lunes, ¿qué hicimos, amor? es Ay, el lunes hicimos un arroz con pollo, chicos. Vayan a verlo. Es una receta que nos recomendó Jan
Jan aquí anda con nosotros, es un seguidor que nos recomendó ese arroz estilo peruano. Lo hice estilo peruano, chicos, ¿ok? Porque para decir la verdad, originalmente lleva algunos ingredientes que me dijo Jan que es el... ¿Qué me dijo, Mo? Es que la salsa, La salsa... de ostión. La salsa de ostión y el escabeche. El Pues no crees escabeche. que me perdí mucho porque los ustedes no me gustan, ¿eh? ¿No te gusta mucho la ostión? Pues no. A lo mejor es como un toquecito nada más, yo creo. Vamos a dejarlo así, miren chicos, a fuego medio. En lo que vamos a ir preparando ahora sí esa deliciosa pasta, ¿ok? No hay pierde con esta receta. De combate ahí, dice. Gallos de combate, de pelea. Ay, a mí me dan cosas esos gallitos, amor. A mí no me gusta. Me dan cosas porque no me gusta como que peleen a los animales. Les digo. No, eso porque pelean a muerte. Ajá, por eso, porque pelean a muerte. Aparte porque les digo, aunque diga mi esposo que soy muy renegona, no es que no soy muy renegona, lo regaño mucho. Él es más light, tiene mucha paciencia para muchas cosas y yo no, chicos, yo no. Yo soy una persona que me desespero y siempre quiero hacer, no las quiero hacer las cosas rápidas, pues, pero él tiene más paciencia en muchas cosas, pues, para que me entienda nada más así. Sí, Domínguez, ay, amiguita. Ahorita que tapaste la comida me hiciste recordar que hasta hace poco supe que con el mismo cartoncito se podía cortar el papel de aluminio. Ah, sí, con el mismo cartoncito. Porque no sabía. No sabía, amor. Sí, dice sazón mexicano que anda haciendo unos postres y repostería. Ay, sazón mexicano siempre anda cocinando tan delicioso y nada más nos anda tojando los postres, ¿eh? Fíjate que dice Héctor Osuna que dice que su nueva reina que hagas un arroz con leche. ¿Tienes días que quieres un arroz con leche? Sí. A ver si el Que viernes hagas un me arroz conecto. con leche o un Carlota, pues. Una Carlota. Pues yo la verdad desconozco tu Carlota. La Carlota es un pastel de galleta frío, ya sea de limón, de frutas, Sí, de café. Ahí también, bueno, lo puedes hacer de lo que tú quieras, de durazno. Y sí tengo días queriendo hacer arroz con leche. De eso sí tengo para hacer arroz con leche, chicos. A veces el viernes me conecto y preparamos un arrocito con leche sencillito. De hecho, miren, chicos, ya tenemos una receta de arroz con leche en el canal. Si quieren ir a verla, vayan a verla, chicos. Allí está. Ya les dije, váyanse a la cartera de videitos y ahí es donde está. Está bien delicioso, pero si quieren hacemos otra y lo vamos a hacer de una manera bien sencillita para que aquí nuestra amiguita Lunita aprenda a hacer un arroz con leche en bien sencillitos pasos. ¿Qué les parece? Así es que el viernes nos vamos a conectar un ratito y vamos a prepararlo para darle ese gusto a mi preciosa, porque ella siempre está aquí viéndonos y hay que complacer, ¿verdad? No nos cuesta nada. Te pone el azar, me verán el comentario hoy. Dice, hola Ingrid, recién llego. Ahí saludos. ¿Quién es, mi amor? Juan. El azar. Juan el Azar, saluditos, gracias por estar aquí. Claro que sí vemos tus comentarios y más ahorita, corazón, que mi esposo, rey hermoso de esta casa, me está ayudando ahorita y me es más facilito para mí poderles leer, así que él ya me puede estar ayudando en este ratito. Gracias por venirnos a acompañar y mira, lo mejor de todo es que llegaste a la mera hora. Son unas albóndigas bien sabrosas y estamos a punto de preparar una pasta bien deliciosa para acompañar esto. Chicos, miren, aquí le puse agüita. Vamos a agregar, bueno, yo en esta ocasión voy a necesitar 300 gramos de pasta y lo voy a hacer con una pasta así como tipo pluma. Lo pueden hacer con macarrón, con espaguetis, con fettuccine, con la pasta que ustedes quieran, ¿ok? Bueno, que no sea nada más de fideos porque eso sí no les va a funcionar. Ni fideos, ni las pastas esas chiquitas que son de estrellitas, ni nada de eso. Que sea pasta grande. Ahora sí, 300. Porque cada una bolsita de estas son 200 gramos. Dice Irán que no pelea los gallos, que solamente los cría y los vende. Ah, qué bueno. Entonces eso está muy bien. Hay que hacer negocio, chiquillos. Hay que hacer negocio. Tengo internet caído, pero ya lo levanté del suelo. ¿Quién dice eso? Háblame de azar. Ah, tenía su internet caído, dice. Así voy a hacer yo también. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Dice Héctor Osuna. ¿Quién dice eso, mi amor?
Héctor Osuna, los papás de la niña. Ah, Héctor Osuna está hoy como Culinari, como Ingrid Culinari, así me pueden encontrar, o si no, váyanse aquí en el banner del canal, chicos, ahí les están directamente los links de mis redes, y ahí si quieren buscarnos, cualquier cosita ya saben. Estamos a sus órdenes. Ahí si tienen una duda de alguna recetita, nos pueden dejar un comentario o algún mensajito, ya saben que estamos al pendiente de todos ustedes, ¿ok, chicos? Miren, amor, voy a ponerle aquí los 300 gramos de pasta, le voy a agregar un chorrito de aceite, ya saben que a la Ingrid le encanta. Yoli Arre, que si cuántos perritos tiene. Yoli, mi reina, tenemos dentro de la casa, son 3 bebés, son 2 niños, una niña, y afuera, porque digo afuera porque obviamente ella cuenta, nada más que no la ven aquí porque ella está grande. Tenemos otra niña ahí en el patio. Entonces son 4, mi corazón, 4. Pero los más traviesos, que parece que son 6, son los chaparritos estos, que son tremendos, tremendísimos. Vete, cuidé, fuera. Mira, ya Fuera. se metió una. Fuera. No, Esto le voy a tapar, amor. Jesús Romo te pone hola. Jesús Romo, hola, bienvenido, buenas noches, gracias por venirnos a acompañar. Ya, mira, chiquillos, nada más entre unos 10 minutitos y la pasta va a estar lista. Mientras vamos a ir preparando todo el merjurjerío con lo que la vamos a bañar, ¿ok? Bien facilito, pero para eso de chance, chicos, ir quitando todo este menequetengue, porque la verdad yo ya no me hallo. Esto ya no lo voy a usar. Mi amor, ¿quieres un poquito de soda con hielo? Por favor. Sí, ¿quieres que te dé? Denme un chancecito, chicos, les voy a servir un poquito de refresco a mi esposo. Vos pan donde se saca el modelo para no sé qué dice al hombre. Dice Juan Elazar, creo que tiene 4 perritos. Sí, Juan, 4 tenemos. Son los bebés de la casa. Son los bebés de la casa. De Juan Elazar, dice el doctor Ley 64, el amigo. Ay, Juan Eleazar, muchísimas gracias. Dice mi esposo que gracias por ese like que nos acabas de dejar. Gracias a todas esas personitas que nos están apoyando, dejando sus likes, chicos. Ay, está muy caliente. Saben que de esta manera, chicos, así nos pueden estar. Bueno, de esa manera ustedes nos apoyan muchísimo, nos ayudan como no tienen una idea. Y se los agradece la Ingrid con todo su corazón, ¿ok, chicos? Ustedes me ayudan así y yo les voy a hacer recetas bien, pero bien perris aquí, ¿eh? Claudio Máximo dice, ¿estás tomando mate, no? Claudio, ¿estás tomando mate? No, Claudio, no, yo no tomo esas cosas, mi rey, que sí se me antoja, ¿eh? Nunca lo he probado. Pone, hola, boa noite, soy Brasil. Como que te pone, hola, no sé, de Brasil. Soy de Brasil. Lucien, no sé cómo se pronuncia mi corazón, pero Lucien, saluditos hasta Brasil, desde aquí, desde Tijuana, Baja California. Te dejamos un saludito, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Suscríbete mi reina o mi rey, para que nos acompañes aquí los lunes y los miércoles, mira, preparar recetas bien deliciosas. Uy, amor, esto ya está oliendo bien rico. No te puedes imaginar. Yo tengo un perrito, es grande y lo rescaté de la calle. Y es mi mejor amigo, se llama Gallito de Oro. Ay, Gallito de Oro, Yoli. Por una señora que no, me lo quiso quitar y lo agarró de su cuello y que se enojó. Eso es todo, Yoli. Eres igual que la Ingrid, ¿verdad? ¿Ya ves por qué es bueno defenderse, chicos? Aunque nos digan que somos muy perruchas. No pasa nada, hay que defenderse. Lucio dice que no es suscriptora, ¿no? Al canal, la persona que es de Brasil. Sí, no suscrito en el canal. Dice Lea Torres te pone hola, me manda saludos. Lea Torres, Lía, creo que es Lía, ¿verdad? Lía o Lea Torres, algo así, pero un saludito, muchísimas gracias por estar aquí acompañando, saluditos desde aquí, desde Tijuana, corazón. A Lucián, creo que me estás diciendo que ya te suscribiste, mi reina, gracias con todo mi corazón, porque se suscriben y porque nos van a estar acompañando aquí a la Ingrid a preparar cositas ricas. Ay, de lo de Yoli, mi reina, sí, lo que le estaba diciendo, mi amor, perdóname, que le digo que qué bueno que sea así. Yo, la verdad, chicos, si yo miro una acción de esas, me vuelvo. Porque sí. está platicando ahí con el pastor mexicano. Para que no crean que no lo quiero leer por salón.
Pero es que en la vida se están platicando de ellos, pues. Por eso no le hago sus comentarios. Ah, Es plática entre ellos, pues. sí. Ay, dice Itzelita que decía que hola, buenas noches, que era de Brasil. Ay, corazón, gracias, mi reina. Ya ves, mi amor, aquí nuestra hermosa moderadora sí nos ayuda. La Sara ya también nos tradujo, dice que ahí lee. Creo que dice así nuestro amigo de Brasil. Ay, corazones, muchas gracias. Ven que ustedes son bien hermosos y nos ayudan. Muchos thank yous por traducirnos, chicos, porque la verdad no le entiendo, no le entiendo. Lidia Torres te va a quedar bien bueno, pero como que no se le escribió bien, dice. La cocina me sabe Ingrid, ándale. Ándale La pasta, ya tengo hambre. Ya va a estar, Vicky, ya va a estar, mi reina. Mira, le falta poquitito la pasta. Le falta unos minutitos, pero hay que bajarle un poquito para que el agua no suba el vapor y no se me tire. Ya le puse fuego medio. Voy, llevo todo miren chicos, todo el merequetín de la Ingrid no tiene juicio. Siempre ensucia tantas cosas y luego se está quejando, ¿verdad? Ay, esa Ingrid. Mira, mi amor. Trastes, más trastes. ¿Necesitas un que le... Sí, mi amor, ahorita te doy las horitas. Amor, no digas que estoy enojona porque luego van a decir... No, no digo que eres enojona, pero como que... las chihuahuitas. Bueno, pues es que contigo porque estás Sí, chiquita y eres picuda, pues. Ah, sí, cierto. Por eso. Yo soy perruchina. Dice la cocina me sabe, espero conocerlos algún día. Está bien. Claro que sí, mi Vicky, mi reina, claro que sí, mi corazón. Un día, si Dios nos permite, nos vamos a conocer, mi reina. Vas a ver, vas a ver. Vamos a hacer changuitos para que Dios nos conceda tantos deseos y tantas cositas tan hermosas que tenemos para futuro, pero ya saben, poco a poquito. Y saben que primeramente Dios nos tiene que permitir cada paso que demos, chicos, porque Él es el dueño de nuestras vidas, ¿ok? Así es que ahorita vamos a disfrutar y vamos a pedirle a Diosito que nos conceda todos esos deseos. Ay, como que traigo bien irritado este ojo, ¿verdad, chicos? Es lo que estoy mirando ahorita. Que lo traigo un poquito irritado, pero ¿saben por qué? Es por el calor. Como me da el calor y como a la vez me da en mi mismo sudorcito, me arde, como que me los trae irritaditos, pero bueno. Miren mis corazones. Vamos a ver. Ay, mi acusita, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Porque no da la bienvenida, pero tú le das la parte. Para que le entiendan más. Dice Ingrid, a ver Héctor, dice, les queremos dar la invitación para que vengan a Veracruz y coman un rico helado, pásenla, güero y güera, y que tengan un recuerdo de Veracruz. Están abiertas las puertas para Veracruz. Ay, muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. En serio, es muy caluroso allá, amor. Sí. En Veracruz. Un día, mis corazones, lo vamos a tomar muy en cuenta y claro que sí, mi corazón, como les comento, ojalá y Dios nos permita y podamos hacer podamos lograr, ¿verdad? No sé, vamos a decir que lo vamos a hacer, que podamos lograr muchísimas cosas que tenemos en mente y entre ellas es eso, tener esa convivencia con ustedes. Más que nada, que eso es lo importante, chicos. ¿Para qué queremos nosotros como ir y venir y andar viajando para allá y para acá? Un decir, ¿no? Si lo importante es ir a un lugar en específico, pero conocer y también si se puede conocer a las personitas que están aquí acompañándonos, que la verdad a mí sí me encantaría, la verdad. Pero a veces yo digo, ay Ingrid, como que sueñas muy alto. Por eso no lo menciono mucho porque a veces siento como que sueño muy lejos o muy grande, ¿verdad? Pero no pasa nada. Se vale soñar y si yo tengo fe en Dios, yo sé que algún día Diosito me lo va a conceder, así es que no pasa nada. Un mensaje para personas brasileñas. Es bilingüe, sí. ¡Ay, Itzelita! Sí, Itzel. No, ajá, sí era Viner, Itzel. Sí, mi reina, qué bueno. Ya ves, amor, que tenemos una buena moderadora que nos ayuda muy bien. Bienvenido.
Dice, hola, ok. Dice Héctor que sí, dice, te va a quedar bien buena la sopa. Sí, mi corazón va a quedar bien buena. Yo ya me senté y me acurruqué. Denme chancecita, les voy a lavar así de rapidito esta licuadora, chicos, porque vamos a ir preparando la salsa, que va a ser una salsita de crema de cilantro, bien facilita para la pasta. Esto ya casi está. Lo vamos a dejar así, que esté igual que la pasta para que lo vayamos a servir todo junto y que esté recién calientito, ¿ok? Para eso, chicos, miren, como ya estoy viendo muy grande, le voy a dar a temperatura bajita, bajita para que no se vaya a consumir el caldito y que nada más espese para que queden bien sabrosas, ¿eh? Denme un segundo. No me serví la solita. Gracias, mi amor, por ayudarme a leer, ¿sale? Te hablo. Gracias por estar aquí conmigo. No hay de qué. Ahorita voy a ir a que los salude mi corazón este que está aquí. No, es que sabes una cosa más. Tengo tiempo luchando contra mis demonios, ¿sabes? Es verdad, chicos. Yo les digo todo el tiempo lo mismo, pero es verdad. Tengo unas grandes batallas hoy en día que no se pueden imaginar. Hay algo que me quiere poner el pie todo el tiempo para que yo haga las cosas que tengo que hacer, porque en serio que me pasa cada pensamiento negativo, no negativo malo, como que me empieza a atacar ese espíritu de pereza, de negatividad, de cosas y de repente, o sea, me desanimo, pues me desanimo y no sé, que parece como si anduviera enojada o algo, pero me trae pensativa todas esas cosas. Miren, chicos, acuérdense que es bien importante antes de que se reseque, que preparen una salsa y todo, lavar todas estas partes de aquí, desarmarla, todos esos tips ya les dije para que no les vaya a quedar el saborcito de, más que nada de las salsas, porque en este tipo de licuadoras de plástico se impregnan mucho el sabor. Entonces, si ustedes lo lavan bien al instante y le dan una buena lavadita, no les va a pasar eso, ¿eh? Yo les digo porque yo ya descubrí, a mí antes me pasaba eso. Me enchilaba de todo. Vamos a ver la pastita. Ya le falta poquito. Le falta poquito a la pasta. Ahora sí. ¿De qué hablan, mi amor? Creo que de la música brasileña. Ah, de la música brasileña. Ay, a mí me gusta. ¿Te acuerdas que te he dicho que me gusta la música brasileña? Pero como la Ingrid no entiende Brasil, pues no las escucho. Oye, ¿sabes qué? No encuentro el cuchillito. Vamos a tener que usar este. Las tijeras. Bien facilito, mis corazones. Miren. Voy a agregar para esto. Son 470 gramos de... Le voy a poner la mitad. Supongamos que agregue unos 250 gramos de crema, ¿ok? Bien facilito. Le vamos a agregar de este manojo de cilantro. Acuérdense que yo utilicé lo de un cuartito nada más, porque ahorita lo que agarré para la salsa era lo más mínimo, casi nada. Entonces van a agregarle, pónganle lo de un manojo de cilantro. Ok, le quitamos la parte de abajo y se agrega. Dice, falta la sal, dice, hay todo el espíritu de negatividad y ansiedad. Así es. Sí, es en serio, chicos, es verdad. Es feo, pero hoy en día yo me estoy descubriendo esas cosas porque digo, ¿cuáles son los motivos? Una, ok, me siento mal físicamente, sí me duele esto, pero después mi estado de ánimo, ¿por qué es así? Pues porque me agarran esos malos espíritus a mí, aunque ustedes no crean, y yo lucho contra eso. Vamos a agregarle estas 3 piececitas de ajo, miren, chicos, 3 piezas de ajo. Vamos a agregarle unas pimientitas gordas. Le vamos a poner consomé. Vamos a poner consomé.
No, de Renator aquí no me voy, de la comida. ¿Cuál? Me voy a devorar la comida, tío. Ahorita esto, sí, mi amor. Ok, crema, cilantro, consomé, ajo, esto es bien sencillito. Ah, y la pimienta, chicos. Nada más, así de facilito es esta receta. No van a necesitar otra cosa. Espérenme. Mira, mi niña, ya te viniste a sentar con la mamá. Listo. Miren, chicos. Miren, ahorita les voy a mostrar. Ya está cocida la pasta, chicos. Miren por aquí. Voy a retirar el poquitita agua que le quedó. Y venimos. Cocíname saber, te platica que se lastimó el tobillo porque no hay su contenido ahorita. Ay, mi corazón, en serio, mi reina. Ay, hay que tener mucho cuidado. Ya ven, chiquillos, ya ven lo que les digo. Que a veces, aunque ustedes no crean que le pasa a uno una cosa u otra, y aunque no quieran, terminan afectándonos. Ojalá y te recuperes pronto, mi corazón. Pero ya nos subiste un videíto, ¿eh? No, como de que no, nos acabo de subir un videíto de que andabas aquí en Tijuanita comprando aquí en el mercado, en el mercadito que era, en el mercado Hidalgo, ¿no? Hidalgo, mercado Hidalgo de aquí de Tijuana, ¿eh? Así es que, chicos, para aquellas personitas que vengan a Tijuana, les recomiendo, y van a encontrar muchísimas cosas. Por ejemplo, cosas de artesanías, y van a encontrar variedad. Es muy recomendado ese mercadito. Ok, voy rapidito a sacar esto, ¿ok? Acúsate. Fuera. Ay, es que yo me quiero ir con la mamá, pues. Es la cura para aquí porque ella no todo. ¿La cosita? La cura, sí, Ay, la cosita siempre le encanta venirse para acá con la mamá. ya anda manipulando, ya se venga a meter ahí, ya se paró y ya sillón, que está atrás del sillón y ya con la mirada que se avienta. Sí, ya se fue a manipular ya. Con la mirada de gatito de chuerca, así le hace igualito. O cuando vaya a agarre uno, tiene los chorros. ¿No? Sí, chicos, eso hace la cosita cuando no cuando la regañamos, cuando según ella se hace la mustia, pone las orejas para atrás y pone la cara del gato con botas, ¿verdad, amor? No, ¿cómo dijiste? Sí, del gato con botas, Me ¿verdad? asusté porque la seguía viendo allá en el teléfono y acá la tengo a un lado. ¿A la cu? Sí. Ah. Así ya, ¿sí? Miren, chicos, la pasta. Cómo quedó en su mero punto. Esto lo que vamos a hacer es agregar 100 gramos de mantequilla. Esta es mantequilla con sal. Lo vamos a poner allá a derretir un poquito. No le quiero meter la cuchara, chicos. Esto. No, se hubiera bien sabroso. Ay, miren, chicos. Quiero que ustedes miren esta delicia de albóndigas. Con el bague que no te quisiste traer. Con el pan, ¿verdad? Ya sé, mi amor. Perdóname. Es que como no quisiste, yo dije, pues si no quiere, ¿para qué? No se le antoja, y luego lo que yo menos quiero es estar trayendo cosas que se vayan a quedar ahí. No, sí, sí.
No se hubiera quedado. ¿Mande? No se hubiera quedado, digo. No, pues que ahorita no lo hubiéramos comido. Nomás te ofreces de arriba, se te quedó abierto. Ahí no te ves mientras, ¿eh? Ah, o sea que sí, ya. Ya te entendí bien, sí. Pues si me quieres ayudar, pues digo. Fui a lavar el cuchillito. Miren, chicos. Este poquito cilantro que estoy picando es para darle un toquecito para que se mire más delicioso este platillo. ¿Ok? Ok, aquí ya está la mantequilla. Vamos a agregarle la pasta. Y vamos a agregarle sal con ajo y perejil, ¿ok? Es perejil, sal y ajo. Es de perejil seco, ¿ok? Que no se meta ni un enanito para acá porque esto no le vaya a caer encima, ¿ok? No les vaya a caer encima a los enanitos un traste pesado porque... David que debes de hacer lasaña y Yoli Arre te pone que debes de hacer pizza. Pizza, ay Yoli, sí, le he dicho a mi esposo, Yoli, ¿verdad mi amor que te he dicho? Sí. Que le dije, amor, ahorita que los peques están de vacaciones, deberíamos de hacer un día, o sea, entre semana, como ahora ya les dijimos, el viernes vamos a hacer un arrocito con leche para complacer a nuestra lunita, algo sencillito. Y le digo a mi esposo, deberíamos de incrementar así un día, así como, no sorpresa, ¿verdad? Pero como poner un día extra y hacer algo diferente que no sea como que de la comida de la semana. Porque no quiero como que perder como ese rol de darles una recetita para que ustedes sepan que ir cocinando, pues vaya, ¿no? Que no se les quiebre esa cabecita y que les apunten una recetita más en el menú. Pero sin incrementar algo así como que extrita. Y le digo, oye, ¿y si hacemos unas pizzitas o algo? Yo tengo ganas, chicos. Tengo muchas ganas de esas pizzas caseras. Ay, y la receta es, amor, que preparas tú, que es como quesadilla. Ah, la salchicha. Como salchicha, ajá. Ay. Es una quesadilla que prepara mi esposo. Cuando recién nos fuimos a vivir juntos, él nos preparó esa receta, ¿verdad, mi amor? Sí, la tiene salchicha con 3 tortillas jalapeño. Sí. Sabe como pizza. Ah, sí, esa. Esa mero. Y tengo ganas de eso. Amor, ya va a estar esto. Ahora sí, prepárate porque viene lo bueno. Ahorita les voy a mostrar cómo está quedando esta pasta con esta crema, chicos. Espérenme poquitín. ¿Te cansaste? En el banco no puedo estar tanto tiempo en el Dice Luis Nieto, hola, ya viene, dice. Hola Luis, bienvenido. Gracias por venir a saludarnos, Luis. Luis Nieto, gracias, gracias, gracias. Ay, 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 ay. Ay, me atoro. Ahí está, mi amor. Ahora sí. Agárrense, chiquillos, agárrense, porque ahorita van a ver qué delicioso quedó este merequetengue. Ahorita se amerita que se vengan para acá conmigo. Quiero ustedes que miren esta delicia. Ok, ahora sí. Ay, no, me quito porque ando muy calurosa con esta comida. Miren, chicos. Miren la pasta. Ay, creo que no favorece mucho a la luz, amor, porque no se alcanza a ver bien lo verdecito con este color. Pero sí, chicos, está bien, bien verdecita, se los prometo. Nomás que no se alcanza a mirar muy bien, como que no me favorece mucho a la luz. Y quiero que miren estas albóndigas. Quiero que miren esta delicia. A ver, vamos a ver por aquí. Quiero que ustedes miren esto, chicos, miren lo delicioso que está. Eso era la idea.
Así tenían que quedar. No tenían que quedar en caldo ni nada de eso. Miren, les voy a voltear esta otra. Miren. ¿Ok? Ahorita lo vamos a servir para que ustedes miren qué delicioso se mira. Ay, ay. Vamos a empezar a servir bien rapidito lo que es la pasta. Y eso, ¿saben por qué, chicos? Porque la pasta sí se empieza a resecar. Y hoy decidí agregarle todo lo que es la crema. Ay, perdónenme, la verdad, si me miran muy calurosa, pero son gajes de la cocina. Y más en estas temporadas que son de calor, la verdad es algo desesperante, pero ni modo, chicos. Vale la pena estar aquí haciendo todo esto porque la verdad es algo delicioso. Ay, amor. Okay. Sí, ok. De ese. ¿Te voy sirviendo o te hago el agüita? No, no. Ok, mi esposo quiere que le haga el agüita. Ok, miren, chicos. La estufa, qué bueno que me acordé. Voy a darle, antes de que se enfríe, vamos a darle a poner la agüita. Eso es rapidísimo. Ya tengo la comida lista. Dice Yoli, como si fuera comida de un restaurante fino, un 100. Ay, gracias. Tu comida ese. Gracias, Yoli. Gracias, gracias. Saber, te comenta qué rico y provecho. Buenas noches, gracias, hermana. Chivo y domingo y provechito. ¿Qué dijo Chivo, amor? Provechito. Y ahorita voy a darle las gracias. Espérenme por poquitín. Chiwis Domínguez, muchas gracias, corazón, muchísimas gracias. Yoli también, muchas gracias, mi reina. Se ve bien delicioso, ¿verdad? Es lo que les digo. Ven que no necesitan muchos ingredientes y pueden preparar algo delicioso. Dime, mi amor. Dice, por fin cocinando con mi esposo. Pues yo no cocino. ¿Quién dice eso? No, sí cocino, pero ahorita y no, yo también tengo que cocinar machín. ¿Sí? No, sí, mi esposo sí se aventa sus comidas buenas, chicos. Nomás es cuestión. Caldos y todo el rollo acá, sopas y todo. Calditos, sopas, el marisco. Bueno, es que a él le encanta, algo que le encantan a él son los camarones. Eso le encanta cocinar mucho, el marisco. Pero muchas gracias. ¿Quién dijo eso, mi amor? Luis. ¿Cómo? Luis Nieto. Luis Nieto. Ay, Luis Nieto. Aquí lo vas a ver a mi esposito más seguido, eso sí te lo prometo. Y de que los andes saludando por aquí también te lo prometo. Pero cocinar apenas anda animando a salir a saludar, chiquillos. Para cocinar, denme chancecita y dejen que se anime. Dice Agostina González, hola, soy de Argentina. ¿Agostina? Sí. Agostina. Agostina. No, Agos, porque tiene tono. Agostina González, hasta Argentina, amor. Así es. Hasta Argentina, saluditos, mi reina. Gracias por venirnos a acompañar. Mira, una pasta bien deliciosa hicimos ahora, albondiguitas, y ahorita vamos a hacer una agüita de Jamaica ya para completar esta cena bien sabrosa. Y ya vieron que es bien sencillito. ¿A quién, mi amor? Luis Nieto. Luis Nieto, saluditos desde aquí, desde Tijuana, saluditos, te mandamos, corazón. Dice, saludos a tu esposo, recuerda que somos primos, ay chingado. Saluditos a mi esposo Jonathan. A ver quién dice, recuerda que somos primos, Luis Nietos, ¿en serio? ¿Son primos? No sé yo si sea. No sé quién sea tampoco, pero está bien, ya somos parientes, ¿verdad? Amor, es que somos familia culinaria. Y chicos, miren, estoy utilizando medio kilo de guayabas para hacer ¿cómo se puede decir? Para hacer como una pulpa de guayaba, ¿ok? Ahorita les voy a ir enseñando, miren. La guayaba tiene que estar bien madurita, chicos, para que no les dé ese sabor como agarroso, ¿ok? Miren, bien facilito. Te pone, yo le te pone para, dice para cocinar ese nivel es todo un paladar tu comida. Yo cocino, pero no siempre profesional. Ay, Yoli, gracias, mi reina. No digas esas cosas, mi corazón. Yo estoy segura que tú puedes cocinar mucho mejor que esto, mucho más delicioso. Yo estoy segura de eso. Simplemente, ¿sabes una de las cosas? El ingrediente secreto es el amor. ¿Sabes cuál es el amor?
el amor que le pones en la comida, en lo que a ti te gusta. Prepárala así como lo Yo que pensé más el te amor que gusta a me ti. tenía. Ah, el amor a la comida, a la cocina. Ay, amor. También te tengo ese amor, amor, pero debes de amar la Bueno, comida. mamá, nomás te bromeando, que te bromeando. Mira, esta está un poquito verdecita, pero la voy a echar, chingue para que no se quede ahí. Pone, Ok. Agustina González te pone qué rico lo que estás cocinando. Gracias, corazón, muchísimas gracias. ¿Quién dice, mi amor? Agustina. Sí. Ay, Agustina, muchas gracias. Dile tú, Agustina. Agustina, sí, es que a lo mejor como son de otro lugar se escribe diferente, pero vamos a decirle Agustina, mi reina. Agustina, ¿ya te suscribiste, mi corazón, para que nos acompañes los lunes y los miércoles? Ya saben, aquí la Ingrid les va a preparar recetas bien facilitas, van a aprender a hacer cosas facilísimas, como esta, chicos, miren, bien sencillito. Las guayabas no se necesita mucho rollo. Eso lo único que va a hacer es que lo vamos a poner a licuar con un poquito de agua para hacer como esa tipo pulpa, ¿ok? Vamos a dejarlo bien licuadita. Tal vez no la voy a necesitar toda, pero por eso les digo que lo que quiero es molerla y a dejarla licuadita, ¿ok? Ok, una vez que ya esté así, vamos a ponerle este. Ay, no, qué calor hace. Intenso. Esto es rapidísimo. Pone David, dice, qué ricas las guayabas. Por acá las hay blancas, rojas y amarillas. Miren, bien facilito, chiquillos. Bien facilito que se va a hacer este merequetengue. Para hacer este tipo de agua, chicos, miren, aquí tenemos lo que es la infusión de la jamaica. Le pusimos, pongámosles que son 150 gramos de jamaica y son 2 litros de agua con lo que lo pusimos a cocer. ¿Ok? Y para esto, bien sencillito, nada más lo único que hacemos es agarrar el puro juguito de la jamaica. Yo voy a hacer 2 litros por horita, ¿ok? Yo ya tengo la medida de esta jarra, chicos. A mí me gusta que esté bien concentrada y para eso yo lo que le agarro es que le pongo casi lo de un cuartito de la jarra, ¿ok? Pero como en esta ocasión lo vamos a hacer con guayaba también, entonces le voy a poner un poquito menos. Dice Sazón Mexicano, dice, a mí Ingrid te quedó genial la pasta y las albóndigas. Si puedes poner un toque de hojitas de cilantro, pero pasta. Ajá. Y le dará más vista y sirve también para la digestión, así como el aceite de oliva. ¡Órale, qué padre! Muchos thank you, Sazón. No, pues te digo que aquí vamos a agarrar muchos tips. Mi nieto te pregunta que si Ingrid es nuevo apellido, pues nombre, ¿no? Sí, Luis Nieto. Ingrid es un nombre, corazón. Nombre. Así me llamo, Ingrid. Agustina González te pone que si tú eres de aquí, son las 10:14. Aquí son las 10:14, Agustina. Miren, chiquillos, este es un poquito de extracto de jugo de la jamaica, ¿ok? Si se dan cuenta, esta es una jarra de 2 litros. Yo lo estoy haciendo más o menos con esta porción para que no esté muy concentrado, ya que vamos a hacerlo con un poquito de guayaba. Para esta, a mí me gusta agregarle más o menos lo de 3/4 de una taza de azúcar. Eso ya es, el endulzante, chicos, ya eso es al gusto de cada persona, ¿ok? Igual lo intenso de la jamaica, eso es al gusto. Yo les estoy dando una idea cómo ponerla a cocer para que ustedes sepan cómo sacar el jugo.
Y de la guayaba igual, miren, nada más la ponen a moler con un poquito de agua. Si ustedes no la quieren colar porque le quieren dar ese toque que sea más gourmet, más artesanal, entonces déjenle la semillita. Al momento de que, si la van a usar para venta, vaya, de todas maneras, al momento de que se vaya a reposar, toda la semilla de la guayaba se va a bajar, ¿ok? Entonces, si es para venta, déjensela, porque le va a dar, como dice aquí nuestro amigo Sazón Mexicano, mejor presentación al agua, ¿ok? Oye, amor, el aceite de oliva que es de Sazón Mexicano, y ahorita hay uno que es para cocinar y otro para frío, ¿eh? Ah, sí, es que mira, el aceite de olivo lo puedes utilizar para caliente, se utiliza para frío, lo puedes utilizar para caliente, nada más que ya no va a hacer la misma efectividad. ¿Sí me explico? Por lo regular lo utilizan mucho para en frío, para dietas y todo eso. Bueno, eso es lo que yo leí. Pero sí te sirve, eso que dice Sazón Mexicano, sí te sirve para el estómago, porque sí, haz de cuenta que te limpia. Haz de cuenta que te limpia eso. Miren, chicos, miren. Se mira un poquito extraño, ¿verdad? No piensen mal, no piensen mal. Ay, voy, mi amor, ¿eh? Dame chancecita. Esto te va a encantar, yo sé que te va a encantar. Nunca... Ah, sí llegaste a probar esta agua, ¿verdad, amor? Cuando fuimos al colectivo, allá donde trabajaba antes, ¿te acuerdas? Que probaste agua de guayaba con jamaica y de horchata con fresa. Sí. Espérenme, porque este trapito, porque esto ya está muy feito. ¡Qué delicioso está esto! Ay, amor, está bien perris eso. Ahí te va, mi amor. Ahí te va lo bueno. Bien delicioso, chiquillo. Espérenme. Pero échale mucho hielo, ese. Sí, pero ahorita te voy a poner en un vaso aparte con hielo. Esto nada más es para que la refresque un poquito. Y, ajá, y para que no esté así. Miren, chicos, toda la pulpa que me quedó, pero hagan de cuenta que con esto yo ya preparo más agua. Nada más que no quise hacer el vitrolero de 10 litros porque dije, ay, es una exageración y no me cabe mucho en refrigerador. Si ustedes lo quieren hacer así como yo, para que tengan para hacer agua del día, guarden en refrigeración la pulpa, la jamaica, ya lo mantienen frío y se preparan su agüita al instante. Miren, una agüita de jamaica con hielo, bien refrescante, se los juro. Ahora sí, vamos a empezar a servir todo esto. Ay, ya se dieron cuenta qué desastre hago. Se dieron cuenta que la Ingrid hace un desastre, chicos. Sí, amor. Lo que me dijo nuestro amigo Sazón Mexicano es verdad, chicos. En la parte de arriba la pasta le pueden poner cilantrito y ya le da una presentación más deliciosa, ¿ok? En esta ocasión ahorita se lo voy a omitir para no tardarme mucho tiempo con ustedes, pero háganlo así y la verdad va a quedar súper rico. Miren, chicos, lo ideal para este plato, yo lo estoy sirviendo porque es para mi casa, así como no a la y se va, a la rápido, ¿no? Pero yo les recomiendo muchísimo que pongan... Ah, espérenme. Miren, chicos. Ay, una pizquita de arroz. Yo les recomiendo muchísimo, miren, chicos. Miren las croquetas, cómo quedaron.
¿Mm? Yo les recomiendo que pongan una base de la salsa de tomate y luego le pongan las croquetas hacia arribita para que quede bien, bien, bien servidito y no quede así como me pasó a mí. Ok, que se les ensucie el plato. Ya si ustedes lo van a hacer para algún evento familiar, esto chicos, incluso personas que coman comida, que tengan cocina económica, un restaurante, una fondita o algo, chicos, pueden preparar este tipo de platillos y se los juro que los van a amar, porque es una receta bien sencillita, no van a invertirle mucho y la verdad está deliciosa. Miren la pasta de cilantro, miren las croquetas cómo quedaron y ya se dieron cuenta que no necesitamos ponerle nada, nada, nada chicos, más que el huevito y el arrocito y no se desbarataron. Espérenme un poquito. Ahí te va mi amor, yo sé que hablo mucho porque no te he presentado el plato que se. Ahí te van, ¿eh? ¿Y tú quieres tortilla? No, mamá, unos dos panes En el tostador. Ah, pues no ocupo llevarlo para mí. ¿Dos panes? Ahí, por favor. Ahí voy a servirte la agüita. Ahí, chécame los mensajitos por ti. A ver. Dice, yo le hablo y dice, mira rico tu comida. Me gustó la presentación del plato, te quedó linda comida. Ahí está lo guapo. El Darí dice que hasta ahora que es el mejor platillo con todo su agua. Dice que se lo está saboreando. Ay, muchas gracias, Jolly, gracias, gracias. Dice, hoy te luciste, dice David. Muchas gracias, David, gracias. Sí, chiquillos, es una receta bien sencillita, pero ya se dieron cuenta, miren, no ocupamos muchos ingredientes, algo sencillito y ya se dieron cuenta ustedes con sus propios ojos que se mira delicioso y que ni necesitan muchos ingredientes ni invertir tanto dinero. Miren esta agüita de Jamaica con guayaba. Y les digo la verdad, tiene un sabor espectacular, o sea, la guayaba le resalta el sabor delicioso. Les comento, si la quieren usar para negocio, déjenle la semillita de la guayaba porque eso le va a dar como esa presentación más así como artesanal, más gourmet, más delicioso, ¿ok? Pero bueno, empecemos. ¿Los quieres muy tostados? Ya nada más ¿Cómo está el agua, mi amor? Oh, bien buena. Ay, ¿verdad que sí? Y refrescante. Ay, ya escucharon a mi esposo, me dijo, te quedó bien rica el agua. Sí, yo sé que quedó bien buena, chiquillos. Es que les digo una cosa, chicos, yo tengo un paladar muy exigente. Para mí, ¿verdad que sí, amor? La verdad, muy exigente. Exigente para mí, porque no soy sangrona, yo te puedo comer de todo. Pero exigente de que, o sea, me encanta que tenga un sabor, pero así, que esté concentrado, que sepa, pero tampoco que esté empalagoso, ¿verdad? Y en la comida igual, chicos, a mí me gusta que tenga sazón y que se sienta el saborcito de todos sus ingredientes, porque insípido, pues no, chicos, no, 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 no. Están los panecitos. ¿Dónde dejé? Mire, chicos, con este panecito mi esposo se va a comer su pasta, así es que facilito. Déjame más ver que ¿no? Vale. Pero necesito forzarle porque no sé si me sale de está. Dice Yolanda, hola. Valeria, hola, hola Valeria, miren chiquillos. Miren chiquillos, ahora sí, ay, ya ando por acá. Ando por acá, mi amor, diles la verdad.
¿Qué te pareció la comida? Está buena. Está bien rica. ¿Y el agüita de Jamaica? Más. Más, ¿verdad? Y está bien refrescante. No, y fíjense que hace rato le dije a mi esposo, ¿qué me dijiste? ¿Estaba de refresco? Ahora te dije, espérate, ahorita te voy a hacer una agüita bien sabrosa. Y te dije desde temprano, ¿verdad, mi amor? También tengo ganas de hacerte agüita de coco con la crema de coco que tengo ahí. Nomás hay que comprar unos coquitos naturales para hacerla, para que quede bien sabrosa. Y también vamos a hacer una agüita de arroz. Vamos a estar haciendo unas agüitas de así como escalonadamente, ¿verdad? Porque no soy muy acostumbrada a tomar aguas naturales, pero hay que variarle porque van a decir, esta Ingrid nos hace de comer, pero se nos atora la comida. Ah, no, chiquillos, pues ya encontré la solución para que no se les atore la comida. Hay que hacer de vez en cuando unas agüitas frescas, agua de pepino, agua de apio. Bueno, ¿qué les puedo contar? Hay variedad, ¿verdad? Pero vamos a ir haciendo poco a poquito, chiquillos, para que no se les quiebre la cabeza. Porque mi esposo está enamorado de esa receta. Y la verdad, mi amor, te encantó. Salúdalos. ¿Verdad que sí? Esta salsa la puedes hacer con otra cosa. Con otra cosa, ¿verdad? Ya ven, chicos, nosotros somos así. Y eso es el punto, que nosotros somos igual en ese sentido. Nos gusta algo y no lo comemos todo el tiempo igual, ¿verdad, amor? Como mira, esa salsita, dice mi esposo, está bien buena la salsita esa, dice que la puedes hacer con otra cosa. Y la verdad que sí, chicos, ¿eh? Dice, tu esposo me da miedo, dice Itzel. ¿Por qué, Itzel? Porque parece que es enojón. Ah, no es enojón mi esposo. Es todo un pan de Dios. Tu esposo. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué dicen que les da miedo a mi esposo, Dice, sí, dice, es que me gusta el canal de ella que viene a verte aquí, Valeria. En serio, Valeria, no sé de qué hablas. Dice Yoli, es que me gusta el canal de ella que viene a verte aquí, Valeria. Ay, no sé qué dicen, chiquillas. Hola, Juan. Valeria, saluditos, Valeria, mi corazón. ¿Qué te pareció la receta? ¿Te dejo, si no te importa que comas? ¿Te dejo comer a gusto? No pasa nada. Ah, ok. Mi novio tiene lo mismo que yo, casi no come nada. En serio, mi corazón. Así somos también. Déjenme ir, voy a ir sirviendo para ponerme aquí con mi esposito a comer. Y ahorita me voy para allá con él, ¿verdad? Y así sirvo de que estamos ahí platicando con él y comiendo todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Ok? Nada más déjenme, voy a servir mi platito de comida, un vasito de agua y me voy para allá con mi esposo a comer y a platicar con ustedes en lo que nos deleitamos este delicioso platillo, ¿verdad? Porque la verdad está bien perri, chicos. No. A mí me encanta, pero no se pueden imaginar todo el merequetengue que hice, chicos. Uy, hice un de merequetengue bien bueno. Yo no voy a comer pan. Yo no voy a comer pan, me voy a servir estas croquetitas de carne. Así, una, dos. Voy a servir yo por lo pronto dos, amor. Miren, chicos, me serví poquito. Ya el plato de Ingrid ya saben que está un poquito más así porque ya lo serví de rápido, ¿ok? Pero está bien deli. En serio, ¿quién te puso, corazón, en silencio? Valeria, ¿quién te puso en silencio, mi corazón? La Ingrid no, no crean, la Ingrid no. Ahora sí, mis corazones. Vénganse para acá con la Ingrid, vénganse para acá. A ver. Ya vénganse por aquí. Tan ablichi. No, es que soy muy ablichi yo, chicos.
Mi esposo, ¿por qué es tan serio y por qué la Ingrid es tan Sí, hablada? eso. Sí, habla, chicos, nada más que así soy yo. En la realidad, sí soy yo hablo mucho y él habla un poquito menos. Pero sí es verdad eso. ¿Cómo le puedo hacer así como para que salgamos los dos, no? ¿Está bien? ¿Así está bien? Bueno, es que yo por la luz. Sí, chicos, así es. Mi esposo habla un poquito menos. Pero así es su normalidad. A veces a mí me estresa. ¿Verdad, amor? Porque siento que no me hace caso. Es que yo hablo de más. Miren, chicos. Quiero ustedes, pero eso no es nada. O sea, yo quiero que ustedes miren cómo es que quedó la croqueta por dentro. Miren. Miren ustedes aquí alcanzan a mirar. Se pueden dar cuenta que por dentro quedó bien cocidita, miren. Bien cocidita. Y les digo que sí quedó bien cocidita porque a mi esposo no le gusta, la verdad, que la carne no esté muy cocida. Que no esté bien cocida, no le gusta. Cuando usted me cayó bien, su esposo es muy serio. ¿Quién dice? Valeria. Valeria dice, ¿usted me cayó bien? Parece que está enojado. ¡Ja! Eso parece, pero no. No está enojado, chicos. Dejen que agarre confianza. Pero por lo regular él es así. Sí habla, pero hablas un poco, ¿verdad, amor? Dice Juan Elazar. En verdad, dice, los restaurantes te hacen quedar con hambre. En serio. Hace quedar con hambre. Por eso, chicos, no hay nada mejor para que coman en su casa. Y ustedes pueden preparar las cosas mucho más sabrosas, porque no hay nada mejor preparar las cosas a tu gusto y darle ese toquecito, como les digo, ese toque que cada quien tiene en su paladar. Claro que ustedes van a un restaurante y es lo mejor que puede hacer cuando uno no tiene tiempo o cuando uno quiere salir y despejarse y conocer algo, un platillo, comer algo diferente, ¿eh? Pero yo les digo la verdad, yo en lo personal, para salir a comprar comida que yo puedo hacerla en mi casa, no me gusta mucho, ¿verdad, amor? Casi no me gusta. Yo prefiero cocinarla en casa porque siento que la preparo mejor a mi gusto y no me quedo con las ganas, la verdad. Dice, ahora que me doy cuenta, nunca he probado las albóndigas. Dice Itzel, ¿cómo que no has probado las albóndigas, mi reina? Pues apunta la receta, mi corazón, para que las pruebes. Mira, están bien facilitas. Ustedes ya se dieron cuenta que no es nada complicado. Nada. Y no se les van a desbaratar. Si no las quieren hacer en frito, las pueden poner en agua. Aquí en el canal, chicos, ya tenemos una recetita donde hicimos unas albóndigas, pero esas están en una salsita de tomate, en un caldillo de tomate, y traen zanahoria, traen calabacitas, traen son esas clásicas mexicanas, ¿ok? Entonces ahí van totalmente, no están fritas, no están selladas en aceite, están hechas en agua. Entonces vayan a verlo, chicos, también está interesante y les va a gustar. La carne en la preparación es algo parecido. Aquí lo que le pusimos diferente al día de hoy es que le agregamos pimienta cayena. Y la pimienta cayena pues obviamente realza un poquito su sabor pues diferente, la verdad. Sí cambia. ¿Ya terminaste tu agüita? ¿Te doy más, mi amor? Sí, poquita agua. Sí. Dice, uy, mi papá dice sí que tenía. Dice, uy, sí, mi papá sí que tenía la pera al suelo. ¿Cómo es eso? Dice, era muy malo, dice, cuando éramos chicos. ¿En serio, Juan? Bueno, les voy a decir una cosa, chicos. Una cosa es ser malo y otra cosa es ser... Dice Valeria que no le gusta el mole. ¿No le gusta el mole? Ay, corazón, sabe bien delicioso. Pero bueno, hay de gustos a gustos, ¿verdad? A lo mejor no es
pues no es de tus preferencias, se entiende, pero deberías de probarlo de muchas maneras, corazón. Hay muchas maneras, hay mucha gente que lo prepara con ajonjolí, hay otras personas que lo preparan con chocolate. Yo de hecho te digo la verdad, a mí el mole con chocolate no me gusta. A mí me gusta más, bueno, cuando yo lo compro de vasito, ahí ya ven que ya he puesto recetitas donde lo he modificado y le pongo un toquecito de azúcar y así lo modifico yo el de vaso, pues, pero lo modifico con azuquitar y le da un sabor bien delicioso. Por cierto, si quieren ver las recetitas, chicos, vayan a verlas, son recetas que tenemos ahí en recetas cortas en los shorts y queda bien sabroso. Pero bueno, es una recomendación, ¿verdad? Nada más. Miren, chicos, la pasta. Miren. Aquí está. No, chicos, esto es de lo más delicioso, miren. Una combinación perfecta. Jamaica, guayaba, la pasta. Esta en crema de cilantro tiene un sabor suave, muy suavecito, que hace la combinación perfecta con las albóndigas, porque a las albóndigas le pusimos ese toque de chipotle y saben que el chipotle tiene un sabor como ahumado, un poquito intenso, bueno, dependiendo la intensidad que le pongan, la cantidad de chipotle, ¿no? Yo le agregué como 100 gramos. Pues ya salió el viñeto que Y con eso. el mole. Ay, qué loco. ¿No te gusta tampoco el mole? ¿De dónde son ustedes, corazones? Es que tal vez si no son mexicanos no les gusta, amor. Oh, bueno, cierto, ¿no? Ajá, es que también tiene que ver mucho. Si no son mexicanos, pues también sí, hay que respetar. Y es que, bueno, yo en lo personal, hay comidas que tampoco no las he probado y digo, no más no. Una de ellas era el nopal. Yo antes decía, no, no me gustan, no me gustan. Ahora ya me los como. Un gusto alucinógeno, dice la Yoli. Hongos alucinógenos, dicen. No, son unos hongos que son como sabor a carne, te pregunta. Pero nunca los hemos comido. No, dice, en México comen unos anacates. Son unos hongos con sabor a carne. No los he probado, corazón. Aquí lo único que lo más que sí son los hongos, los champiñones, pero el portobelo. El que es así bien grandototote, así que está bien grandototote. Y que es como un color café más oscurito. Pues a Valeria. Ese nada más. Y ese me encantan hamburguesas. A esa persona se le pasa eso. ¿A cuál, mi amor? Bien dijiste, porque Valeria dice que es de Colombia, pero que vive en México, pues eso no le gusta el mole. Ah, es que es colombiana. Sí, es que ellos tienen muy diferentes Pero el nieto sí es platillos. mexicano y dice que no le gusta. ¿Por qué, nieto? ¿Por qué no te gusta el mole, corazón, si sabe bien rico? Y luego con tortillitas de maíz bien calientitas. Con tortillitas de maíz bien Y un calientitas. arrocito blanco así. Con arrocito blanco. No, con rojo, ¿no? No, blanco. ¿Te gusta más con el blanco? Yo siempre te lo hago con el rojo. Uy, mis amores, no vayan a decir que a mi esposa no le gustó la comida. La neta. La neta, miren. Amor, ¿te gustó? Sí. Ah. ¿Te gustó, mi amor? Diles la verdad. Ay, luego ya ves porque dice que eres serio, ya ves, lo hace adrede. Lo hace adrede. No es cierto, chicos, nomás es para darle carrilla. Es para romper el hielo, dicen por ahí, ¿no? Veamos. A mí la verdad sí me gustó muchísimo, chicos. Nomás que yo esto lo hubiera acompañado con unos trocitos de panecito. Se compran un baguette y luego lo parten en las rebanaditas y lo ponen a calentar. Y es más, si no tienen baguette, agarren y un virote, una telera, lo que sea, la parten en rebanaditas y lo ponen en el comal con poquita mayonesa y se comen esto bien sabroso y ya lo acompañan bien rico. Es que no tengo ganas de pan. Está bueno. Porque ya no quieres, me lo quieres dar a mí. No. Bueno, pues se lo guardo. No. Les hace daño. Acuérdate que la semilla esto les hace daño. Ven, y luego dice que soy renegona, chicos. Es que también hace puras cosas que les digo que no. Siempre me dan la contraria por eso.
Ay, dice Chiwi Domínguez que a él nomás le gusta el mole que hace su mamá. El mole de Doña María te dice que es el que se comercializa más en todo México. Hay varias marcas, pero ese es el bueno. Mírate loco. No. Tano bebé se brincó del sillón a la barra, chicos, con tal de agarrar y querer comer de lo que te da en el plato. No, Tanito bebé, eso te hace daño, aparte se puede caer. Oye, Tano brinca bien alto, chicos, les puede brincar, ese niño puede brincar más de 1,5 metros. Ay, del mole de Doña María, Chiwi, sí, mi corazón, ese mole es el que te digo que lo modificamos nosotros aquí. Porque te voy a decir la verdad, nosotros nunca te he hecho el mole desde cero, ¿verdad, mi amor? No. Un día lo vamos a hacer. Pero siempre lo compro de vasito, el de Doña María, y ese la verdad me gusta muchísimo. Y yo le pongo ajonjolí, le pongo azúcar y le pongo mis merjurjes. Ya saben que la Ingrid hace sus merjurjes y la verdad queda bien delicioso. De hecho, les digo que allí aquí en el canal tenemos unas recetitas cortas de mole, cómo lo modificamos, y la verdad queda buenísimo, chicos. Así que está muy bien, chihuis. Pues a mí sí me gusta muchísimo. Dice, a mí el mole, dice Valeria, a mí el mole sabe feo, también no me gustan los sesos. Ah, ok. Que los sesos tampoco le gustan. ¿Los sesos? Sí, pues los tacos de cabeza, me imagino. Tacos de cabeza y todo eso. Dice Luis Nieto que le gusta el pozole. ¿En serio? No digas esas cosas porque a nosotros nos encanta también el pozole, el menudo. Yo tampoco lo como, ¿no? Los pambazos, ¿qué son los pambazos? No, pues no le gusta nada mexicano. No le gusta mucho la comida mexicana. No le gusta el chorizo, no le gusta nada. ¿En serio? Algo así, ¿no? Es que los pambazos, ¿qué viene siendo? Papa Como con chorizo, ¿no? el pambazo, chicos, Sí, no ya viene siendo pusieron como ahí. un virote que Ya. lleva como tipo chilaquiles, o no es de la torta de chilaquiles. Ay, no sé, chicos, no sé cuáles son los pambazos, pero Ya le pusieron me ahí, suena. que nada le gusta. En serio, chicos. No, chicos, pues hay que respetar. Es que no Acá ya todas las comen personas diferente, comen otro- distintos. Su cultura. Y la verdad sí, porque miren, yo estuve trabajando en no sé si dijo que era colombiana, ¿verdad? Pero la comida colombiana es parecida a la venezolana. Y yo trabajé en un restaurante de comida venezolana y la verdad sí es totalmente diferente. Es más, hasta los tamales los hacen totalmente diferente. Ellos, ¿cómo le dicen? Plato navideño Dice en que- Venezuela. Dime, mi amor. No, eso que había hecho con pacho, no sé, eso dice que es pan con papa y chorizo, algo así. Pambazos de papa con chorizo también no me gustan. Es que me suenan los pambazos, amor. Pues los combazos eran los bolitas esas que venden acá, los dulces, esos son los combazos. Los bolitas. ¿No te acuerdas? Ah, sí, no, pero los pambazos eso es una comida mexicana, ¿verdad, chicos? Creo que eso lo venden mucho en la comida callejera en México o en no sé qué parte. Ay, no puedo comer a gusto con esa cosa. Y evitando pegarme porque Mira. luego me duelen los dientes. Dice David que a él le gusta el pozole, ¿no? Dice que le gusta el pozole. Pero dicen que el pozole, ¿de dónde viene el pozole? De la época de los mayas, de esos güeyes. Cuando mataban a la gente en ese tiempo, se comían la carne con el maíz así a los humanos. Y de ahí salió el pozole supuestamente. Ok. O a sus enemigos se los comían, pues, porque eran usaban ya. Gaku ya empezó a andar peleando. Sí te estoy escuchando, amor. Simplemente estoy tratando de meterme porque bloquearon a Luis Nieto por 30 minutos. Lo silenciaron por equivocación y tengo que desilenciarlo yo desde aquí. Porque pues pobrecito, imagínense, está platicando bien a gusto. Y no. Luis Nieto, perdone, deme chancecita y ahorita te voy a desbloquear. Es que mi corazón Itzel se equivocó por equivocación, me apachurró y te silenció. Pero yo te voy a desilenciar ahorita. Nada más quiero que me des un segundito para poder hacer eso. Así es, tampoco los pambazos de papa chorizo, ok. Ay, es que mira, ya ves cómo se quedan. Te pone perdón si es lo cierto. No te preocupes, corazón, no pasa nada. A veces suceden accidentes y ya.
Pero ahorita lo vamos a quitar rápido. Eso no hay problema. Lo bueno que se puede, chicos. Malo que no se pudieran hacer esas cosas. Entonces ahí sí nos preocupáramos. No, mi corazón, no hay nadie silenciado ahorita. Bueno, no me aparece si están silenciados, ocultos, no. Dice Valeria que su novio es de Guadalajara y que tampoco casi no le gusta nada. ¿En serio? De Guadalajara y tampoco casi no le gusta nada. Entonces, corazón, a ver, platícanos, ¿qué es lo que te gusta más? A lo mejor eres de esas personitas que te gusta más como las pizzas, el hot dog, las hamburguesas. O más fitness. O a lo mejor te gusta comer un poquito más light, como ensaladitas, pescados, o taquitos o eres más así como los tijuanenses que les gustan los taquitos y todo ese tipo de cositas, o como los sopes, quesadillas, tostadas, flautas, los antojitos mexicanos. ¿Y de las arepas han probado? Sí, las arepas, me encantan las arepas que son Es que una vez probé una arepa, amor, en el restaurante, que no sé si todas se preparan igual, pero vendían una que era de pollo, pero haz de cuenta que el pollo lo mezclaban con el aguacate, como si fuera guacamole, pero el pollo deshebrado, la pechuga, esa me encantó, chicos. Gracias a Dios. Me encantó. A ti por cocinar, Gracias a mi Dios Padre, mi amor, que nos dio estos sagrados alimentos y que me dio las ganas de cocinar algo rico. Bueno, todo el tiempo me da las ganas de cocinar, ¿verdad? Algo rico. Nada más que a veces, pues, como se pueda uno cocina, ¿verdad, chicos? Dice, ahí va una buena, creo que es la reina pepiada. ¿Qué es eso? Es un platillo, ya. De hecho, ya tengo pendiente para revisar el postrecito que nos mandaste. Ay, no, por cierto, lo voy a revisar mañana, more, porque ya quedamos que el viernes vamos a estar aquí haciendo un arrocito para nuestra lunita. Y voy a revisar las recetitas, Jan. Voy a revisar las recetitas a ver qué nos compartiste. Ese postrecito y el día de hoy a ver qué recetitas nos pusiste para anotarlas, Eso sí lo tengo que hacer ya mañana, chicos, porque ahora sí no voy a tener mucho tiempo. Me voy a conectar con ustedes el viernes y aunque ustedes no crean, mis corazones, cada vez que yo me voy a conectar, el tiempo se me pasa así rapidito. ¿Verdad, amor? Sí, amor, sí. Bien rápido, quién sabe por qué, chicos, se me va el tiempo rapidísimo. Y más ese día. Ay, no, ¿qué les puedo decir? Miren, chicos. Miren la croqueta como quedó. Miren. Ya se dieron cuenta, chicos, que no se desbarata. Mira, Yoli, si andas por aquí, mi corazón, ¿ya te diste cuenta que no se desbaratan para nada? Nada. Ya después nos vamos a aventar una recetita con unas croquetas de estas rellenas. Vamos a planear a ver cómo las vamos a hacer para que estén bien perris, chicos. Bien perris, porque rellenas van a estar bien buenas. Y de hecho se pueden rellenar y ponerle también piloncillo. Piloncillo, perdón. Ay, piloncillo. Ay, seguramente le van a poner piloncillos en aquí, ¿verdad? Va a estar dulce. Ay, la Ingrid y sus cosas. Piñones, chicos, piñones, eso es lo que quise decir. Piñones. Si ustedes lo conocen, los piñones, la pueden mezclar en esta carne y la verdad también le da un sabor súper riquísimo. Ahí está, miren. La parto y no se desbarata para nada. Queda bien sabrosa. A ver. Vaya amiga Ingrid, dice. Ay. Dice, cocinas muy chingón. Bendecida noche.
Sazón Mexicano, gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias por todas esas porras que nos echan. Gracias, gracias por estar aquí. A ver, nos dicen si preparan la recetita, a ver qué les pareció, chicos, ¿eh? La verdad queda deliciosa. Bueno, Sazón Mexicano, ¿qué le voy a decir? Si la verdad tiene recetas súper riquísimas. Pero bueno, ya sabe que puede, miren, puede preparar una recetita diferente al estilo de la Ingrid, ¿ok? Gracias, Sazón, por habernos acompañado. Te deseamos mucha bendición y que tengas muchísimo trabajo, ¿ok? Y ahí después te avientas unos postres para acá, ¿eh? Porque nomás no los antojas. Bye, bye. Chao, bendiciones a todos los del chat, dice. Después, cuelas el licuado de maíz morado. Ah, en la olla. Ok, es la receta que nos están mandando. Lo que pasa es que no las leo a medias, amor, la receta, ¿sabes por qué? Porque van a decir, ¿de qué está hablando la Ingrid? Mejor las voy a leer todas solita para entenderle, porque así no le voy a entender. ¿Vieran cómo me costó entenderle la receta del arroz chaufa? Ahorita la hago, chicos, y ya ahorita facilita la voy a hacer, pero bien facilita. Pero yo les demostré que aquí también hacemos las recetas por primera vez y que para que ustedes también se animen igual que la Ingrid y que no se les complique tanto y que no les dé pena. Ni pena ni miedo en su casa y que no vayan a decir, ay, y si no me sale buena. Yo también me arriesgo, chicos, ya se dieron cuenta ustedes en la receta pasada. Y la verdad, el que no arriesga no gana. Y yo me quedo súper feliz porque salí ganando, porque la verdad quedó bien buenísima esa receta. Gracias a Jan que nos metió la idea de ese arrocito con pollo, que la verdad quedó bien sabrosa. Vayan a ver la receta, chicos, vayan a ver la receta. Está bien deliciosa y también tiene bien poquitos ingredientes. Y lo mejor de todo es que no ensucias tanto merequetengue, ¿eh? Así es que son recetas bien delis. Estás algo cansado, nos vemos el lunes, Ingrid, un abrazo. Jan Ramírez, muchas gracias, gracias, al contrario, ve a descansar, se lo merecen que descansen. Nos vemos el lunes. Jan, el viernes vamos a estar aquí si Dios nos permite. Igual de todas maneras les voy a avisar en el transcurso del día, chicos, para recordarles si el viernes estamos aquí preparando algo sencillito. La idea es compartir un momento con ustedes, ¿sale, vale? Pero si puedes venir a acompañarnos, sabes que siempre vas a ser bienvenido. Salud, mi amor. Gracias. Salud. Gracias, Jan, gracias. Saludos a tu esposo y un abrazo. Dice, de gol a la distancia, dice Jan, amor, que te mando. Dice mi esposo que saluditos, Jan, y que igualmente que pases buenas noches. Gracias por habernos acompañado, Jan, ¿eh? Ahí comparte la receta, Jan. Y les dices, mira, vayan a ver la receta que hizo la Ingrid, una receta que le compartí. Va y diles a la familia, ve y diles. Para que vayan a ver a la Ingrid, ¿verdad? ¿Por qué? Zombies dice, ¿por qué tú gritas? ¿Qué es eso? Que yo grito, corazón, no grito. A lo mejor así hablo, es que hablo bien chillona, así tengo mi voz bien chillona. Pero no grito, mi corazón. Saludos y bendiciones, Juan Elazar. Saludos, Juan, gracias por habernos acompañado. Uy, ya me voy, ya no tengo carga, tengo dos. Tengo ganas de una linda noche para todos. Chao, Jolis, muchas gracias por habernos acompañado. Mi reina, gracias por haber estado aquí. Gracias a todos. Dice, es hora de un pastel, ¿cuándo lo haces? Claro que sí, corazón, vamos a hacer un pastelito más adelante. Más adelantito, ya se nos van a venir esas fechecitas donde vamos a estar haciendo postrecitos y ya se van a venir, ya los vamos a empezar a hacer, no se preocupen, pero denos chancecita, ¿sale, vale? Aparte, ahí en el canal tenemos recetitas ya de postres, chicos. Si quieren ir a verlas, ahí tenemos variedad y bien sencillitas. De todas maneras, esas recetitas que tenemos aquí, se las voy a volver a hacer aquí en vivo para que ustedes más o menos se den una idea cómo las preparamos. Y ya si ustedes quieren ir a ver el paso a paso allá con más tranquilidad y todo, pues ahí va a estar la receta también, ¿verdad? Pero lo vamos a ir haciendo, los vamos a ir recreando en vivo, ¿sale? Para aquellas personitas que no saben que están esas recetitas, pues las vamos a ir haciendo poco a poquito. Más adelantito, corazones, más adelantito. Helen te pone. Helen,
Helencita, hola Helen, buenas noches, mi reina, mi corazón. Gracias por venirnos a acompañar, corazón. Mira, mi reina, el otro día sí alcancé a mirar cuando nos dijiste. No, miré después que revisé el live, mi corazón, que nos habías deseado mucha bendición y que te había dado gusto habernos visto otra vez. Gracias, mi corazón, gracias por todas tus bendiciones y por tus lindos deseos, ¿ok? Y gracias por venirnos a acompañar, corazón. El día de hoy preparamos unas albóndigas. Ay, no, ya ni te enseño porque ya me las acabé. Unas albóndigas bien sabrosas con una pasta en salsa de cilantro. Y preparamos una agüita de Jamaica natural con guayaba natural, bien sabrosa, corazón. Para que mires la receta, se va a quedar grabadita y para que te prepares algo bien perris de comer, ¿eh? Carlos dice, te saludo desde Perú, dice, ¿qué parte eres? Hola Carlos, saluditos, somos de aquí desde Tijuana, corazón, gracias por estar aquí acompañándonos, saluditos hasta Perú. Dice Helen, qué rico, gracias mi reina. Sí, bien delicioso mi corazón, la verdad quedaron bien sabrosas y bien sencillitas para preparar, o sea que no es nada complicado. Así que aquellas personitas que llegan de trabajar y que no saben qué hacer al otro día para comer, ya saben que se puede. Tienen carne molida, no necesitan mucho y pueden preparar algo súper sencillito con una pasta y es una cena espectacular, la verdad. Y el agüita ni se diga. Dime, mi amor. Te pregunta Carlos si sabes preparar un plato peruano. Ayer aquí hiciste uno. Sí, Carlos, el lunes preparamos una receta de arroz con pollo, un arroz estilo chaufa. De hecho, tenemos aquí un seguidor que es de Perú, y nos comparte unas recetitas y que por cierto estamos tratando de hacer recetitas que nos están compartiendo los seguidores y el lunes hicimos una de ellas, así es que si quieres ir a ver, ve a mirarla. Fue en honor a ese seguidor. No, cálmate. Es lo que les digo, se portan mal, chicos, y luego dicen que me enojo. No es que me enojo, chicos, simplemente que estas cosas son las que me de repente, pero bueno, ¿qué les iba a decir? No, es que ya no se van a portar bien, amor. ¿Por qué? Vete para allá. Ven. Por amor, por el muñeco, pues. No, es que quítaselos a los tres. Si siguen jugando, es que pelean por los muñecos. Acu. Y como, no, es que la cuya es hora de que se va a poner a jugar y va a empezar a correr. Pelean por los juguetes, chicos. Perdónenme que se me interrumpió la palabra que estaba diciendo. Ve a ver, corazón, tenemos una receta aquí en el canal, recién hechecita. El lunes preparamos el arrocito chaufa. Bueno, es un arrocito estilo chaufa, porque para serte sincera, los ingredientes en específico, que son 100% peruanos, pues no los tenía aquí, ¿verdad? Pero lo hice lo más parecido y la verdad quedó delicioso. Pero ya le dije a nuestro compañero Jan, que es también de Perú, le dije, no, Jan, dame chance porque yo voy a conseguir todos esos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El escabeche. El escabeche que me dijo que llevaba y aparte la salsa de ostión que no conseguí. Pero tú ve a verla, corazón, está deliciosa. A mí me encantó. Me encantó. Ese es honor a nuestros compañeros peruanos, porque la verdad está deliciosa. Y voy a seguir haciendo más recetitas peruanas. No crean que no, ya tengo ahí un repertorio de recetas que me compartieron que las vamos a hacer aquí. Y para que se animen, chicos, miren, yo soy una persona que nunca he preparado comida peruana, ni tampoco he preparado otro tipo de comidas así. Y me estoy animando a hacerlas para que ustedes también se animen, chicos, para que ustedes miren que es bien sencillito y que le pierdan ese miedo a la cocina y digan, bueno, pues si la Ingrid se animó y hacerlo en vivo, pues vamos a animarnos nosotros también, no pasa nada. Ah, ¿verdad? El chiste es que no le tengan miedo a la cocina. Los quiero, linda noche. Helen, gracias, mi corazón. Gracias igualmente, mi reina, que descanses, que Dios te bendiga, ¿eh? ¿Te vienes el viernes o el lunes? Vamos a estar el viernes por aquí y el lunes, ya sabes, como siempre, estamos en vivo, mi reina. Para que vengas a aprender a cocinar algo delicioso, ¿sale? Buenas noches. Carlos dice, ¿sabes que eres muy guapa? Dichoso tu esposo. Ay, gracias, Carlos. Qué linda persona. Bendiciones. Pero acuérdense, chicos, que las cosas físicas no cuentan, chicos, no cuentan. Bueno, para la Ingrid no cuenta.
Dice Juan Eleazar, no, todavía estoy aquí, yo despedí a un amigo del chat. Ah, ok, Eleazar. Dice el arroz chaufa como el arroz chino frito, ¿eh? Sí, ajá, exactamente. Más o menos parecido, nomás que el arroz chino, el huevo se lo... Bueno, es que la preparación es un poquito distinta y pues no lleva tantas verduras como el arroz chino, pero la verdad a mí me gustó. Se me hizo súper padre como para esos días que no quieres cocinar algo tan complicado y esa es una receta que es facilita y nada complicada. Saludos desde Lima, Perú, Aarón Cubillas. Hola Aarón Cubillas, muchísimas gracias, bienvenido. Dice, tengo que ir a hacer en vivo el viernes, vengo sin falta, te quiero, bendiciones, gracias Itzelita. Linda noche, me saludas a tu esposo, bye, te quiero. Sí, Itzel, dice mi esposo que muchas gracias, Itzel, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos ayudado un ratito, que igualmente que pases buenas noches y te manda saludos. Salsa de soya le echa cebolla china o cebollín, hot dog en rodajas, sazonador y obviamente el arroz. Sí, es lo que te digo, me hicieron falta cositas. Mira, ve a ver la receta, nosotros lo hicimos sencillito, le pusimos pimiento, pollo, cebollín, que es la cebollita china, el arroz, la salsa soya, el huevo y everybody, ve a ver la receta para que ustedes más o menos, bueno, les digo más o menos la idea porque no me acuerdo más o menos cómo los sazoné, pero vayan a verla, chicos, está súper deliciosa, deliciosa, y les prometo que vamos a hacer otra receta peruana y vamos a volver a hacer otro arroz con pollo, no va a ser la única, ¿ok? Y lo vamos a hacer totalmente diferente porque la idea no es quedarnos con una sola receta, ya lo saben, chiquillos, ¿ok? Pero bueno, dice, deje mi like y me suscribí, dice, Dios te bendiga en todos los aspectos de tu vida, hoy y siempre. Aarón, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, a ti que Dios te bendiga muchísimo, gracias por habernos acompañado un ratito, por dejar tu like y por apoyarnos. El viernes vamos a estar en vivo, es un día extra que vamos a poner para complacer aquí una niñita que nos ha conmovido el corazón, que es muy tierna, y vamos a complacerla con una recetita el viernes, pero los lunes y los miércoles, chicos, estamos, eso sí, segurito, aquí transmitiendo con ustedes recetitas en vivo bien, pero bien sabrosas, ¿ok? Para que vengan y nos acompañen, ¿sale? ¿Vale? Muchas gracias por habernos acompañado, Aarón. Pimiento no lleva, ¿quién te engañó? Jajaja. Ay, no sé, porque es que me dijeron que era ají amarillo, pero no supe qué era, entonces yo busqué, me dijo, bueno, la persona que me dijo, ve y busca otras recetas, me dijeron, no, pero el del peruano. ¿Pero en diferentes recetas? En diferentes recetas, sí, pero el original creo que no llevaba pimiento, creo que lleva ají amarillo, que es el chile amarillo, pero no sé, es que era algo así como de escabeche, algo así me dijo Jan. Pero como les comento, vamos a hacer otra receta y vamos a hacer los ingredientes exactamente, nomás que necesito conseguir bien el escabeche y los ingredientes que me dijo exactamente. Pero lo hice lo más parecida, es lo más importante, Juan, y la verdad quedó bien deliciosa, ve a verla, te la recomiendo muchísimo. Es más, tú mírala y tú me dices qué te parece la receta y me dejas un comentario ahí, tú me dices del 1 al 10 qué te pareció, y si la preparas como lo hice exactamente y lo pruebas, yo estoy segura que te va a gustar, aunque no es exactamente como es el original, lo reconozco, pero es lo más parecido que hay y la verdad quedó riquísimo, a mí me encantó. Dice, echarle tomate seco. El aficionado de Software 2 dice, saluditos aficionado, tampoco lleva ají amarillo. ¿En serio? Entonces me han engañado, amor. Nos han engañado. Pues hay diferentes recetas. Sí, me dieron con ají amarillo y todo eso. Ay, no sé, por eso te digo, mira, ve a ver la recetita y tú me dices. Ahí me dices del 1 al 10 y me comentas y me dices, Ingrid, esto es lo que te doy. El Jan Ramírez, hubiera un debate. Hubiera un debate con el Jan porque el Jan me pasó las recetas. Pipí gorila, ay. Y de simio también. Y de simio también, dice mi esposo. David, yo prefiero que hagas tu receta. Sí, mira, ya ves, David, eso es lo que me dijo David el otro día, ¿verdad, mi amor? El lunes, dice que él prefiere que haga mis recetas, dice que conozcas y te salen bien. Sí, ¿verdad? Como estas, mira.
Más, mira chicos, esta es la primera vez que yo preparo las albóndigas de esta manera, pero les digo la verdad, como ya son ingredientes y como yo ya me siento como en casa y familiarizada con las cosas que voy a utilizar, porque pues obvio, como dicen, ya son cosas que ya conozco el sabor, el sazón y ya tengo la idea cómo se preparan, pues no importa que nunca lo haya hecho, pues ya sé más o menos lo que me va a gustar por los ingredientes que voy a utilizar. Pero cuando son ingredientes, cuando son recetas que son de fuera, no me da miedo, pero a la vez sí estoy como con el nerviosito porque nunca lo he hecho y tengo como que la duda, pero no pasa nada, chicos. Yo en lo personal me animo a hacerlas, al contrario, hay que, como dicen por ahí, hay que probar de todo un poco y también, como les comento, es para que ustedes también se animen. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Es para que ustedes se animen, perdón, y pues también le pierdan el miedo a la cocina, ¿verdad? Pero como dice David, sí es como que más acogedor y más fácil, más práctico estar haciendo cuando uno se familiariza con las cosas, pero pues no pasa nada, vamos a ir aprendiendo un poquito de todo. Vas a ver, David, que para la otra que ya haga arroz con pollo lo voy a hacer ya como más familiarizada, porque ya va a ser la segunda vez que lo hice y ya me va como que lo voy a hacer como con más agilidad, ¿verdad? Siento como que sí me perdí un poquito en el paso a paso. Es que me sentía insegura, chicos, porque no sabía si lo estaba haciendo bien, porque obviamente pues yo no sé cómo hacen la receta original y dije, híjole, ahora sí que me van a dar con todo cuando miren cómo la estoy preparando y me digan que así no es. Por eso les dije, la voy a hacer al estilo de la Ingrid y un estilo Perú, ¿ok? Tampoco lleva... Ay, eso ya lo leí, veas que se me cayó. Dice, el escabeche de pollo, sí lleva ají amarillo, pero sé que no hay allá. Dice, le puedes echar ají, jalapeño, cebolla, vinagre, sazonador al gusto y una pizca de pimienta y comino. Ay, voy a guardar esos ingredientes que me estás diciendo. Mira, fíjate que yo le comenté a Jan y él me dijo también, me decía del escabeche. Le digo, es que no sé si el escabeche sea como el que nosotros conocemos aquí. A ver, denme un segundo, chicos. Tengo que ir yo a controlar esto. Ya. ¿Cómo estás? Ya, chicos, porque si no me van a dejar hablar a gusto estos niños. Se ponen a pelear por los muñecos, pues. No, sí que quitarle aquí, mira, lo está peleando, está aquí. Ajá, pues es que es la hora que se ponen peleoneros, pues porque estás allí tú con ellos y pelean por el espacio, pelean por los juguetes, pelean por todo. Y como el día de hoy no les pongo, cuando voy a grabar, chicos, normalmente casi no les puedo poner atención porque ando yo ocupada, ando haciendo todos mis pendientes. Ay, caray, no sé por qué traigo todo esto aquí. Ando haciendo todos mis pendientes para poderme conectar con ustedes y dejar todo listo y no les pongo mucha atención desde temprano. Por lo regular ese día que me voy a conectar tengo muchas cosas que hacer durante el día y pues se ponen bien enfadosos al final del día. Mande, amor. Lo hubieras visto, mira, esto es lo que quería. ¿Acostarse contigo? Sí. Vine y comió todo de aquí. Ah, sí, porque él quiere estar con papá. Pues es que él quería estar ahí. Sí, Tenito bebé, así es de los que quiere estar así que lo tengas apachonchado nomás. Pero bueno, eres muy hermosa, dice Meje, muchas gracias. Eduardo Aguilar, cocinas puras pendejas. ¡Oh! ¿En serio? Dice, ponte a trabajar mejor. Ay, Eduardo Aguilar. Pues yo pienso que no son pendejadas, mi corazón, y discúlpame de la palabra porque la comida no es eso. A mí sí me quitan el hambre, como bien delicioso y mi esposo también y gracias a Dios le damos gracias a Dios por los alimentos que nos dan y le doy muchísimas gracias a Dios porque primeramente me da la iniciativa para que yo tenga, pues ahora sí como dicen, para poderme preparar mi propia comida, para poder, aún así sean cosas simples y sencillas, tengo pues... No sé, me gusta compartirlo con las personitas que realmente les gusta cocinar y si no son cosas que a lo mejor son del agrado de las personas, pues no pasa nada. No pasa nada. Yo no me considero que las cosas son así, ¿verdad? Pero bueno,
te deseamos mucha bendición y que ojalá Diosito aclare tus ideas, porque tienes una mente muy feíta, la verdad. Pero bueno, y trabajar, sí, mi corazón, déjame te aclaro, esto que estoy haciendo, esto es un trabajo, mi rey, aunque tú no creas. Para poder yo estar aquí con ustedes, les estoy diciendo que necesito hacer todo un trabajo, tengo que hacer, planear mi receta y tengo que ver qué es lo que voy a compartir. Y también no es como que sea un trabajo, mira, como que no sea un trabajo. Mira, para que no minimicen cuando alguien hace recetas de cocina, chicos, no minimicen. Esto no se hace solo, chicos. Las personas que cocinamos tenemos el trabajo de limpiar, aparte de cocinar. Y después de cocinar hay que limpiar todo este desorden. Y esto no se puede considerar como que no es un trabajo, chicos. Y esto se hace. Esto es parte de cocinar. Y esto sí es un trabajo, limpiar. Aparte de hacer de comer, es limpiar, corazón. Así es que no minimicen ese tipo de cosas, chicos. Al contrario, hay que sentirnos tan orgullosos porque no cualquiera hace este tipo de cosas. Por eso mucha gente no le gusta cocinar, porque luego se hace ese desastre. Pero bueno, es el punto de vista de cada persona, ¿verdad? Saber cocinar, ese tal Eduardo. Ay, amor, no digas nada de eso. Deja, cada quien es ese. Creo que no sirves para esto, mejor ponte a limpiar. Déjalo, no pasa nada. ¿Qué te pasa? Cierra la boca, dice Juan Eleazar. No se enojen, chicos, al contrario. Deseenle toda la bendición deseenle toda la bendición del mundo. A lo mejor ha de ser una persona que tiene problemas emocionales y Diosito lo puso en mi camino para que venga y se desquite conmigo. Y si se tiene que desquitar con alguien, pues que lo haga conmigo, no hay ningún problema. Yo no le voy a responder de la misma manera, ni tampoco le voy a contestar igual que él me está diciendo, al contrario. Le deseo todo lo mejor y que ojalá y Diosito le pueda dar una mentalidad más bonita y más sana. Porque la verdad, con esa mentalidad que tiene, pues solamente va a vivir con odio, con rencor y con coraje, y las personitas lo van a despreciar con el tiempo. Y eso sí me dirá mucha tristeza, la verdad. Por eso mejor no hay que tratarlo mal. Dice arroz con pollo, dice. Dice arroz con pollo, como dice, lleva cilantro, cerveza, ají amarillo, o chicharrón, como le llaman allá, zanahoria, o en cuadritos, pimiento en tiras, el pollo lo fríes aparte. Ay, voy a apuntar tu receta, Carlos, muchas gracias. Eduardo Insolente. Ay, Chihuis Domingos, no te preocupes, corazón, no te preocupes. Como él dice, mira, nosotros estamos expuestos a eso, y al contrario, yo no quiero desearle nada malo a nadie, al contrario, a lo mejor está pasando por un mal momento y ya, pero no pasa nada. Si esa es su manera de pensar, pues se la respetamos, ¿verdad? Y que le dé gracias a Dios que los puso, como les digo, que lo puso en el camino de uno, porque hay personitas que sí son groseras y yo no les voy a contestar de la misma manera. Porque al contrario, a lo mejor necesitan de mi ayuda, y si yo los puedo ayudar en algo, pues para hacerse sentir mejor, pues aquí estoy. Ya saben. Pues ya no contestó, yo no me tiró la piedra y escondió la mano. De mi esposo sí cuídense, chiquillos, ¿eh? De él sí tengan cuidado, porque mi esposo, él sí no se calla nada. Él sí no se calla. Yo sí, chicos. No es que me calle, simplemente que la verdad siento que no, pues no tiene caso que estemos ahí peleando ni nada de eso. Yo prefiero no hacer esas cosas. Dice corazón, regresé para despedirme. Que pasen bonita noche. Gracias por el like. Chihuis Domínguez, gracias. Al contrario, te agradezco a ti muchísimo, corazón, por habernos acompañado. Gracias por estar aquí con nosotros. Y al contrario, te agradezco a ti de todo corazón por habernos hecho ese videíto en TikTok, ¿ok? Te queremos mucho y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que Dios te bendiga muchísimo en tus videos, en tus proyectos, y que todo resulte al 100, ¿ok? Ahí nos vamos a estar visitando y vamos a estarnos viendo ahí, aquí vamos a estar activos, ¿sale? Linda noche y gracias por acompañarnos. Héctor Aguilar, hola Héctor Aguilar, bendiciones, gracias por venirnos a saludar. Dice, ese fue como otra vez, así lo sentí. Fue como una otra vez, no entendí. Oh, Dios te bendiga, dice a Eduardo Aguilar, en todos tus caminos. Ay, sí. Sí, corazón, así es.
Que Dios lo bendiga en todos sus caminos, Y corazón. hay uno que se llama Héctor Aguilar y el otro se llama Eduardo Aguilar. Ahí está mi like, sí. Oh, no. Este es otro, Héctor Aguilar. Ah, Eduardo Aguilar es otro y Héctor Aguilar es otro. Ay, muchas gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga, Eduardo Aguilar. Ok, dice, ahí está mi like. Gracias, Héctor, gracias. Suscríbete, Héctor, para que vengas y nos acompañes, corazón. El viernes vamos a estar aquí en vivo otro ratito. Y los lunes y los miércoles ya saben que es fijo, chicos. Estamos aquí entre 7:30, 8 de la noche preparando recetitas caseras bien facilitas. Dice, no, dice, no, es que te calles, lo que sucede que eres toda una dama. Ay, Carlos, muchas gracias, Carlos. Ah, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No pasa nada, chiquillos, al contrario. Les agradezco a todas esas personitas que nos acompañaron el día de hoy. Espero, chicos, que esta receta que les compartimos... Ay, perdónenme. Espero que esta receta que les compartimos, chicos, les haya gustado. Son recetitas caseritas, miren, bien sencillitas. Estas albóndigas que hicimos el día de hoy. Obviamente ustedes las miran así porque saben que toda salsa, chicos, que es como pasta de tomate, se empieza a hacer un poquito reseca. Esto al momento de que lo vayamos a calentar, le ponemos un poquitito más de agua, le agregamos un poquito de consomé para reafirmar su sabor de nuevo. Lo dejamos hervir a fuego bajito y se van a volver a hidratar y van a agarrar su juguito y van a quedar perfectas. Esta pasta lo mismo, lo vamos a calentar a fuego bajito con un poquito de mantequilla y un chorrito de leche y se va a volver a hidratar. Ya no va a estar así como está ahorita con esa les puedo decir así como si estuviera resequita, obviamente porque ya tenemos rato, chicos, que cocinamos esto, ya comimos, ya se enfrió toda la comida fría, siempre tiende a verse así, ¿ok? Pero bueno, chiquillos, yo no les quiero quedar más tiempo. Gracias por enseñar, MG, muchas gracias. Al contrario, corazón, gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por todas esas personitas lindas que siempre están aquí apoyándonos. Este es su humilde casa, su humilde espacio, y les digo humilde, chicos, por humildad en la manera de cómo nosotros somos. No queremos ser groseros, no queremos ofenderlos. Bueno, de mi parte yo no quiero hacerlos sentir mal nunca. Espero no hacerlo así nunca con mis palabras, porque yo le pido todo el tiempo a Dios que me dé las palabras correctas para poder estar aquí con ustedes y jamás que salga de mi boca alguna palabra que los llegue a hacer sentir mal, ¿ok? Así es que no crean, chicos, yo también lucho y yo todos los días también le pido a mi Dios tratar de ser mejor persona. No crean que soy perfecta, pero estoy en constante lucha y lo mejor de todo es que no me desaparto de Dios. Así es que yo les recomiendo que ustedes hagan lo mismo, chicos. Así es que van a tener un corazón más limpio y más sano, y sobre todo Dios les va a dar ese escudo protector ante cualquier adversidad que vaya a haber en esta vida, ok. Pero bueno, Robert dice, es gente frustrada, no le hagas caso, bendiciones, buenas noches. Ay, Robert, buenas noches, no se preocupen, al contrario, muchas gracias, yo les agradezco. Aún así sean frustrados, como dicen, o enojados, o como sean, gracias por venirnos a acompañar. Lo importante es que vengan, aunque me digan cosas, lo que me digan no importa. Yo les aseguro que una vez que ya estén aquí, se les va a quitar la mal perspectiva que tienen respecto a uno. Acuérdense que nunca hay que dejarnos llevar por las apariencias, chicos, siempre hay que conocer un poquito, y después de que conozcamos, entonces podemos dar nuestra opinión, ¿verdad? Porque a veces nos equivocamos, y vaya que yo soy una de esas personitas, lo digo por mí. Pero bueno, chicos, no les quiero quitar más tiempo, los quiero con todo mi corazón. Gracias por haberme acompañado a preparar esta deliciosa receta. Es una receta muy sencillita, prepárenla en casa, me dicen qué fue lo que más les gustó de esta receta, la agüita, la pasta, las albóndigas, qué les pareció, qué le quitarían, qué le pondrían, y ahí me dejan en sus comentarios, ok. Nos vemos hasta la próxima, los quiero muchísimo. Juan Eleazar, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado aquí con nosotros, ok. Te vienes el viernes otro ratito. Que Dios te bendiga igualmente. Dios te bendiga en todo momento y en todos tus caminos, con tu familia, a todos, a MG, Juan Eleazar, a Carlos Nisama, a Robert, a Héctor Aguilar, a David, a Chiwis,
A Carlos también, no, perdón, Carlos ya lo nombré, a Eduardo Aguilar, aunque Eduardo Aguilar también vino el día de hoy, un poquito molesto, pero no pasa nada, también le dejamos un saludito. Gracias a todos, nos vemos hasta la próxima, chicos, gracias por habernos acompañado y a todas esas personitas que saludaron a mi esposo también, les agradezco muchísimo por haber venido a saludarlo un ratito, los queremos mucho, nos vemos hasta la próxima, ¿sale, vale? Bye bye. Ay. Ahora sí.